Buenas tardes, buenas noches a todos. Primera conferencia del mes de abril, dentro de la serie semanal de conferencias del Instituto Juan de Mariana. Buenas tardes, como digo, a los que estéis aquí, también a los que nos siguen desde casa a través del streaming de Google Hangout. Bueno, hoy nuestro ponente es Fernando Herrera. Fernando, pues, sabe de bastantes temas, uno de ellos son telecomunicaciones, ya nos ha dado bastantes charlas. Otra es el tema del que nos va a hablar hoy, que es mitos sobre la regulación de la competencia. Yo sé que a él le hubiese encantado dar otra charla que sería en defensa del 100% de coeficiente de caja, pero esa la dejamos para más adelante, sobre todo juntando a Paco o trayendo a Paco a la palestra para que debatan los dos. Hoy, de momento, lo que tenemos es la visión austríaca de la competencia y cómo esa visión no casa demasiado bien con lo que están haciendo a día de hoy los reguladores de medio mundo, y precisamente por eso hay problemas y hay ineficiencias y hay distorsiones en los mercados más estrechamente regulados, uno de los cuales puede ser, aunque no solamente, el de las telecomunicaciones. Bueno, pues sin más, te dejo ya con los trastos y nada, bienvenido. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Juan Ramón, por la presentación. Muchas gracias al Instituto Juan de Mariana por haberme invitado aquí a dar una charla. Muchas gracias a los sufridores en directo, muchas gracias a los sufridores en streaming, y vamos a tratar de pasar un rato lo más agradable posible, aunque el tema sea un poquito quizá arduo, ¿no? Voy a hablar de la regulación de la competencia. Los mitos, las creencias, cosas que la gente cree que es un mito, ¿no? Algo que se cree pero que no tiene justificación. Lo que pasa es que normalmente es mucho más cómodo creerse un mito que reflexionar sobre su realidad o sobre su actitud o sobre sus razones. Entonces, los mitos yo creo que muchas veces derivan de la comodidad, de que la mayor parte de la gente no se plantea si ese mito es real o no. Y en lo que llamamos el derecho de la competencia, en la regulación de la competencia, hay mucho mito, creedme. Yo estoy seguro que si habéis seguido la prensa recientemente, pues uno de los temas que más nos han impactado a muchos de los que estamos en este mundo, pero que creo que ha superado sus fronteras, es lo que ha pasado con las agencias de viaje Horizonia y Globalia. Ahí la CNC, que es la autoridad en España, Comisión Nacional de la Competencia, que es la autoridad que en España se encarga de vigilar que los mercados actúen o funcionen de acuerdo al derecho de la competencia, decidió que en esa adquisición, creo que era de Globalia por Horizonia, había posibles problemas de la competencia, y decidió que tenía que estudiar con más detalle si existían problemas en los mercados como resultado de que se unieran esas dos empresas, y como consecuencia de ello, la empresa que iba a adquirir a la empresa decidió que no la adquiría y 4.300 personas se fueron a la calle. Entonces, la regulación de la competencia tiene efectos sobre la vida de la gente, tiene efectos sobre nuestras vidas. Lo que pasa es que muchas veces quedan muy lejos. Cuando a Microsoft le ponen una sanción a la Comisión Europea de 400 millones de euros por abuso de posición de dominio, la gente no se ve directamente afectada o aparentemente no se ve afectada. Telefónica le han puesto también algunas. A Apple en Francia le han puesto, a Google le persiguen y a tantos otros, ¿no? Parece que no nos afecta. Pero he traído este ejemplo porque a los trabajadores de Globalia ya les ha afectado. Fijaros que ni siquiera les ha afectado porque haya habido una decisión diciendo que eso estaba prohibido. No, simplemente ha sido porque la CNC ha considerado que aquello se tenía que estudiar y necesitaba 2 meses más. Claro, 2 meses más para la CNC, funcionarios, su nómina está y tal, no es mayor problema, pero para los trabajadores que tienen que cobrar su nómina y para aquellos, sobre todo en este caso, que la tienen que pagar, 2 meses más es un problema, ¿no? Porque es dinero que tienes que pagar y que sale de tu bolsillo. Por lo tanto, se han ido a la calle. Entonces, uno quiere pensar, cuando ve eso, que eso es por nuestro bienestar, que eso es bueno para la sociedad, que esos 2.700 trabajadores que la CNC ha considerado que tenían que irse a la calle, indirectamente, lógicamente la CNC no considera que se tuvieran que ir a la calle, la CNC lo que consideraba es que la fusión de ambas compañías podía tener problemas en determinados mercados relacionados con el turismo. Y entonces queremos pensar que si esos 2.700 trabajadores se han ido a la calle es por el bien de la gente, por el bien de la sociedad. No es una decisión arbitraria. No es algo que la CNC haya hecho, pues porque me da la gana, estos tíos van a la calle. No. Queremos pensar que detrás de eso se ha hecho por nuestro bien, que cuando a Microsoft le han sancionado por 500 millones de euros por empaquetar el navegador o por obligar a los fabricantes a llevar Microsoft en sus aparatos, pues es por nuestro bienestar, que se ha hecho para que nosotros estemos algo mejor después. El sacrificio de los trabajadores de Horizonia está o no justificado, entonces. Y el sacrificio
beneficio de los trabajadores de Microsoft, porque 500 millones de euros que te quitan de tus beneficios hacen que a lo mejor tengas que echar a gente a la calle. O en el caso de Telefónica, 3/4 de lo mismo, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de explicar hoy aquí, lo que voy a tratar de explicar hoy aquí es por qué cree el regulador que esas acciones son buenas para la sociedad. O sea, va a ser, por así decirlo, la primera parte de la charla. Y luego, una vez comprendida la lógica que tiene el regulador, la CNC, a la hora de tomar estas decisiones, trataremos de ver si las compartimos esa lógica o nos parece extraña, ¿no? Y para ello es necesario, lo primero de todo, entender cómo toma sus decisiones el regulador, la CNC, la Comisión Europea cuando toma acciones de derecho a la competencia. En Estados Unidos, la Federal Trade Commission. Cada país tiene la suya. Cada país tiene la suya porque los acuerdos de libre comercio, imponen a los países que se unen a los acuerdos tener una agencia de antitrust. O sea que aunque tú no la quieras tener, si quieres comerciar con Estados Unidos, te va a imponer que tengas una agencia de antitrust. ¿Vale? Luego, digamos que Estados Unidos, que es el origen de esta clase de derecho, pues extiende además sus tentáculos imponiendo la existencia de esta cosa que aparentemente es buena para la sociedad a otros países. ¿Vale? ¿Cuál es la lógica que guía a estos reguladores? El bienestar social. Bien. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo sabe el regulador cuál es el mercado que optimiza el bienestar de la gente, el bienestar social? ¿Cómo sabe el regulador cuál es el mercado que funciona de la forma que todos somos más felices? Porque se satisfacen mejor nuestras necesidades. Pues eso es teoría económica. Teoría económica. ¿Qué teoría económica en concreto? Pues la teoría económica que hoy en día es la que explica el mundo, que es la teoría económica neoclásica, que yo la llamo la corriente principal, la que como la llamamos normalmente. ¿Y qué dice esta corriente neoclásica? Pues que hay un modelo por ahí, que se llama el modelo de competencia perfecta. Si tú consigues que un mercado funcione de acuerdo al modelo de competencia perfecta, estás en el óptimo para la sociedad. La sociedad es lo más feliz posible, se obtiene la mayor riqueza, como lo queráis ver. Por lo tanto, ya lo tenéis. ¿Qué es lo que tiene que hacer el regulador de competencia, la CNC o la Comisión Europea? Mirar a ver si esos mercados funcionan de acuerdo a ese mercado ideal. ¿Que se separan en su funcionamiento de ese mercado ideal? Habrá que tomar acciones normativas, acciones reguladoras, para que ese mercado empiece a funcionar más acorde a lo que se espera de él. Y si no, y si funciona, pues no tomas nada. O si alguna gente, por ejemplo, hace algo que impida al mercado funcionar de esa forma que ellos consideran ideal, habrá que sancionarle porque está oponiéndose al funcionamiento del mercado. Entonces, fijaros el primer punto. El primer punto es que sí, en la regulación de la competencia, los gobiernos aceptan que el mercado es la mejor forma de repartir los recursos, por lo tanto, la forma que optimiza el bienestar social. Punto número 1. Sin embargo, aceptados los mercados, solo los mercados que funcionan de acuerdo a un paradigma determinado, que es el mercado de competencia perfecta, optimizan ese bienestar social. Por lo tanto, está justificado desde el punto de vista económico cualquier normativa o regulación que haga que un mercado funcionando realmente empiece a funcionar como una competencia perfecta. ¿Bien hasta aquí? Porque claro, ahora lo que estaréis preguntando, ansiosos por saber, ¿y en qué consiste el mercado de competencia perfecta? ¿No? El mercado de competencia perfecta tiene su origen en los principios del siglo XX, en que una serie de economistas decidieron establecer unos modelos de la misma forma que se hace en las ciencias naturales, ¿no? Estableces unos modelos en los que simplificas la realidad. Simplificar la realidad quiere decir que de la realidad que tú estás observando y para tratar de explicarla te quedas con aquellas variables que consideras que pueden tener que ver con esa realidad que tratas de explicar y simplificas las restantes, porque así es manejable, ¿no? ¿Vale? Si tú, por ejemplo, quieres explicar que mi coche haya tardado desde Madrid a Barcelona tanto tiempo, pues realmente vas a simplificar el color del coche posiblemente, ¿no? Porque no afecta, asumes que no afecta al tiempo que haya podido tardar y al final te vas a quedar con variables como el espacio o la velocidad. El coche lo dejas simplificado en un punto y para ese factor y para eso que estás estudiando, que es cuánto tiempo tarda de Madrid a Barcelona, realmente tener el coche como un punto es suficiente. Lo has modelado, lo has dejado en un punto, te has cargado todas las demás variables que no explican nada en relación con lo que tratas de explicar en ese modelo y funciona. Si, lógicamente, lo que quieres es explicar de qué forma se van a ver afectadas las moléculas del viento con el paso del coche, pues no tiene sentido que modeles el coche como un punto, lo modelarás de otra forma. Pero posiblemente el color o el precio lo sigas sin tener en cuenta. Esta es la lógica que hacen los modelos. Pues lo mismo trataron de hacer
los economistas en esa parte del siglo XX con los modelos económicos. Vamos a quedarnos con unas determinadas cosas de esto que yo observo en la sociedad y voy a ver si así explico determinados fenómenos económicos como puedan ser el precio, los costes o las inversiones, ¿vale? Y definieron una serie de condiciones de equilibrio que dieron lugar al modelo de competencia perfecta. Y hasta aquí no hay problema, porque eso no dejaba de ser un modelo para estudiar. Los señores que definieron el modelo estudiaron lo que quisieron estudiar, llegaron a las conclusiones que quisieron concluir y se olvidaron del modelo. A nadie se le ocurrió decir que ese modelo era el ideal para la sociedad. No, no. Estos señores, cuando definieron ese modelo, tenían claro que lo que querían era estudiar cómo evolucionaban los precios, cómo se formaban los precios. No querían definir el mercado ideal para la sociedad. Eso está claro. El problema es que luego llegó otro economista y este cogió y dijo, ese modelo de competencia perfecta, fíjate lo que he descubierto, resulta que es óptimo de Pareto. ¿Qué quiere decir que sea óptimo de Pareto? Que no puede cambiar nada en esa situación sin que alguien empeore. Puede que alguien mejore, pero siempre habrá alguien que empeore. Por lo tanto, cuando un mercado está en una situación de óptimo de Pareto, quiere decir que ya no puede mejorar el bienestar de esa sociedad. Ya no puede mejorar el bienestar de los participantes. Ergo, si alguien ha demostrado que el mercado de competencia perfecta es óptimo de Pareto, quiere decir que la situación óptima para la sociedad es que los mercados funcionen como un mercado en competencia perfecta. Y a partir de ahí ya los gobiernos y reguladores tienen la disculpa para actuar. ¿Me habéis seguido hasta aquí o me estoy...? Vale. Entonces, ¿qué condiciones exigieron los economistas que definieron este modelo para conseguir el modelo de competencia perfecta? Me voy a quedar con 3, aunque hay alguna más. Pero voy a centrar en 3 porque yo creo que son las más ilustrativas. En ese mercado en competencia perfecta, los productos tenían que ser homogéneos. Insisto, pensar en el economista que lo está definiendo. No lo está definiendo porque piense que eso es lo mejor para nosotros, lo está definiendo porque de esa forma es capaz de llegar a una situación de equilibrio que le va a permitir estudiar las relaciones entre precios y costes. Por poner un ejemplo. Que todos los productores serían muy pequeñitos, atomizados. Cada uno puede producir muy poquito de lo que se vende en el mercado. Que habría transparencia perfecta de la información en ese mercado. Y que no habría costes de transacción o barreras de entrada a ese mercado, que se puede entrar libremente cualquier operador que así lo desee. Y con esas condiciones definieron un equilibrio, hicieron sus estudios y patatín patatán. Y cuando llegó a Arrow y dijo, es que además estas condiciones son las de bienestar social. Entonces ya los reguladores dijeron, entonces lo óptimo para la sociedad es que en el mercado haya un solo producto homogéneo, que haya productores atomizados, muy pequeñitos, que ninguno pueda producir una cantidad relevante del mercado, que no haya barreras a la entrada y que la información sea perfecta. En la medida en que tú al observar un mercado veas que hay productos distintos, hay fallos en ese mercado no está funcionando de forma óptima para la sociedad. En la medida que tú observas el mercado y ves que hay productores grandes, como no son atomizados, estamos muy lejos de la atomización, eso es malo para la sociedad. Estamos lejos del modelo de competencia perfecta, por lo tanto estamos lejos de la asignación eficiente, etcétera, etcétera. ¿Me habéis seguido hasta aquí? Por lo tanto, lo que supone es que cuando el regulador toma una decisión para maximizar, para mejorar nuestro bienestar, haciendo que los mercados funcionen mejor, lo que está es tratando de que todos los productos sean iguales. O que todos los productores sean atómicos, muy pequeñitos. O que la información fluya de forma transparente o que no haya barreras en la entrada. Voy a poner aquí una grafiquilla para que veáis que la economía es complicada. ¿Vale? Esto es la típica gráfica que permite al economista neoclásico explicar por qué la situación de competencia perfecta es la óptima para la gente, mientras que cualquier situación que sea parte de ahí es mala. Y en concreto ahí se comparan el equilibrio en competencia perfecta, que es el punto central, y el equilibrio en monopolio, que está un poquito arriba, ¿no? Entonces ahí es la típica gráfica que si cogéis cualquier libro de teoría económica, cualquier manual de primero de carrera de económicas, os la van a poner, en la que se explica cómo en ese punto se optimiza el bienestar para la sociedad, porque si te separas de ese punto, por ejemplo, en el equilibrio de monopolio, sí, es cierto que los productores ganan más, pero los consumidores pierden más de lo que los productores ganan. Por lo tanto, ahí la sociedad está peor que en el equilibrio en competencia perfecta. ¿Vale? Y se podría razonar de igual forma, pues en la medida en que te apartas hacia arriba del equilibrio en competencia perfecta, lo que ocurre es que el productor va ganando más
pero el consumidor pierde más de lo que gana el productor. Si lo sumas, te sale negativo. El óptimo es, por tanto, el equilibrio en competencia perfecta. Es difícil de seguir, pero por lo menos que veáis la gráfica, porque si alguna vez os asomáis a este proceloso mundo, os va a salir y así tenéis una primera iniciación, ¿no? Esto es lo que ellos llaman pérdida de eficiencia estática. La otra pérdida de eficiencia que les preocupa mucho es la pérdida de eficiencia productiva, que significa básicamente que, como en monopolio, como cuando existe un monopolio, siempre según sus razonamientos, no tienes presión para mejorar tu tecnología ni tus costes van a ser mayores de lo que serían en una situación de competencia. Siendo esos costes mayores, si además hay monopolio, digamos que sube el precio por dos razones y se pierde bienestar social por dos razones. Porque operas a unos costes superiores a los que podrías en competencia perfecta y además porque tienes las pérdidas de eficiencia estática propias del monopolio. Bueno, yo creo que esto es un poco lioso, pero bueno. Me voy a volver otra vez aquí, ¿no? Estas son las condiciones de las que he hablado, ¿no? Del mercado de competencia perfecta. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? O sea, el regulador regula las telecomunicaciones, sanciona a Microsoft y hace que se despida a la gente en Globalia para que el mercado tenga todos los bienes homogéneos, todos los productores pequeñitos, no haya barreras a la entrada, haya información perfecta y bueno, lo otro. ¿Y alguien piensa que eso es bueno para la sociedad? O sea, ¿es bueno para nosotros que, por ejemplo, todos los coches sean iguales? ¿Alguien cree que es una sociedad más rica aquella en que todos los coches son iguales, que puedas tener coches de gama alta, de gama baja, de colores distintos, de motores distintos? Yo creo que la respuesta es obvia, ¿no? Es mucho más rica una sociedad en que los bienes son heterogéneos por la sencilla razón de que todos somos distintos y tenemos preferencias distintas. Por lo tanto, un mismo coche nos satisfaría menos que tener distintas posibilidades de coche de forma que a cada uno se le satisfaga de una forma distinta. Por lo tanto, la primera de las condiciones que persiguen los reguladores es claramente contraria al bienestar social. Creo que estaremos todos de acuerdo en que siempre será preferible que haya distintos modelos de telefonía móvil, de teléfonos móviles, que no que solo haya uno y todos tengamos el mismo, ¿no? Luego, la primera condición no parece deseable para la sociedad. Atomización de la oferta. Eso significa que todos los productores son pequeñitos. Eso lo sabemos todos, ¿no? Si tú puedes producir poca cantidad, puedes vender poca cantidad. Si produces poca cantidad, no vas a poder comprar esas máquinas que a lo mejor te permitan fabricar más a menos precio. Si tú tienes una huerta de unos cuantos metros cuadrados, no te vas a poder comprar un tractor. No puedes justificar un tractor para una huerta de varios metros cuadrados. Si tienes una gran extensión de territorio que labrar, entonces el tractor sí que viene bien. Y vas a ser mucho más productivo en ese gran terreno que en la huerta. ¿Vale? Que seas más productivo, que tengas esas economías de escala, se traduce en que tus costes medios, si queréis decirlo, costes unitarios por unidad son menores. Por lo tanto, puedes vender tu producto a un precio menor. Por lo tanto, el hecho de que los oferentes estén atomizados vendría a implicar que los costes serían mayores. Entonces, los precios necesariamente serían mayores para que la situación fuera sostenible. Y la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Es bueno para la sociedad que tengamos oferta atomizada sosteniendo precios superiores a los que podemos permitirnos? Los autores aquí hablan de un ejemplo, que es el ejemplo de Estados Unidos a principios del siglo XX, en el que ponen, fíjense ustedes, el mercado del que está hablando precisamente, ¿no? El mercado de la agricultura en Estados Unidos a principios del siglo XX se podría aproximar al mercado en competencia perfecta. Muchos labradores con pequeños terrenos, sin capacidad de hacerse con activos para conseguir economías de escala, y claro, la gente se moría de hambre. Comparar con la situación actual en la que no hay un monopolio, no hay una situación de competencia perfecta, hay grandes extensiones y sin embargo el pan es mucho más barato. Yo aquí también pienso, por ejemplo, cuando comparo el Corte Inglés con los bazares en Marruecos. O sea, no sé si está, o el Carrefour con los bazares en los países por desarrollar, no hay. Los bazares en el fondo son una situación muy próxima a la competencia perfecta, en que tienes pequeños productores, todos compitiendo con todos, que además se suelen poner juntos. La calle de los zapateros, y todos los zapateros ahí juntos en su tienda pequeñita y arreglando, que no pueden contratar a nadie, no tienen máquinas, están con el martillo. Y lo comparas, pues no sé, con las fábricas de zapatos que hay en Elda, que tienen esas economías de escala, que son mucho mayores. Y vamos, tiendo a pensar que es mejor para la sociedad
la situación del DACE, la situación del Bazar de Marruecos, pero una vez más, pues eso no es opinable. Uno de los temas más controvertidos aquí suele ser el de la ausencia de barreras de entrada. Y es que aquí se confunden las cosas, ¿no? Desde un punto de vista de teoría económica austriaca, y aquí hay un punto de coincidencia, ya lo veremos más adelante, ese es el punto, ¿no? Que no haya barreras a la entrada es la condición para que el mercado sea eficiente para la sociedad, ¿no? Pero cuando los austríacos pensamos en que no haya barreras a la entrada, pensamos en que no esté prohibido entrar. O sea, que haya una posibilidad de entrar. No que tengas derecho a entrar, ¿no? La típica disyuntiva, ¿eh? Libertad versus derecho. O sea, el austríaco dice, para que el mercado funcione bien, tiene que haber libertad de entrada. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero entrar, puedo hacerlo, pero no que tenga derecho a hacerlo. O sea, una cosa es que si yo quiero entrar al mercado de las telecomunicaciones, pueda coger dinero, desplegar mi red, etcétera, etcétera, y eventualmente prestar servicios. Eso es muy distinto a que yo, si quiero entrar al mercado de las telecomunicaciones, tenga Telefónica o el operador que esté que dejarme su red en las condiciones que yo decida para poder prestar servicios. ¿Ves la diferencia, no? Lo digo porque aquí se confunde claramente, ¿no? O sea, la ausencia de barreras a la entrada, el economista neoclásico la interpreta por la vía del derecho en vez de por la vía de la libertad. Y lo que busca cuando regula un mercado en búsqueda de que no haya barreras a la entrada es que cualquier operador, esté en las condiciones que esté, pueda entrar en igualdad de condiciones con el que está. Lo cual, pues, es aberrante. ¿Y por qué es aberrante desde un punto de vista social? Que es quizá lo más interesante, ¿no? Eso exige una reflexión sobre la naturaleza de las barreras de entrada no legales, las barreras de entrada estructurales. ¿Qué significa una barrera de entrada, llamamos en argot de estructurales, a las que no son legales? Es algo que el operador que no está en el mercado tiene que superar, ¿no? Eso es hasta aquí obvio. Pero ¿qué significa desde mi punto de vista? Desde mi punto de vista significa, desde el punto de vista del cliente, es que hay algo que ese operador hace muy bien y que tú tienes que hacer mejor para que la gente te compre a ti el producto, ¿vale? Una barrera de entrada para un operador significa, joder, este tío, qué capullo, tiene la red, yo no la tengo, si yo quiero entrar al mercado necesito una red. Ya, pero es que esa barrera de entrada, esa asistencia de red, es un reflejo de que hay gente que demanda servicios de telecomunicaciones y está dispuesta a pagar por la red. No es que te lo hayan puesto para que tú no entres al mercado, no, es un reflejo de las preferencias del consumidor. En la medida en que tú seas capaz de superar esa barrera de entrada, lo que significa es que estás haciéndolo mejor que el que está, y por eso eres capaz de superarla. Y si estás haciéndolo mejor que el que está, es mejor para la sociedad. Un entrante que supera mi barrera de entrada es mejor para la sociedad. Yo no quiero un entrante que no es capaz de superar las barreras a la entrada. Pensar ahora como sociedad, ¿no? Yo quiero un tío que no es capaz de hacer las cosas mejor que el que está, o quiero un tío que sea capaz de hacer mejor las cosas. ¿Está claro? Quiero tíos que sean capaces de superar con su innovación, con su imaginación, con sus medios, las barreras a la entrada existentes. No quiero tíos que cojan y digan, ay, como hay una barrera de entrada me tienes que dar derecho al sistema operativo de Windows. Yo tengo que poder poner mi navegador al lado del de mi Windows. Desde ese punto de vista, y es a donde lo quiero llegar, realmente la existencia de barreras a la entrada es buena para la sociedad, porque le está diciendo a todos los alternativos, a todos los que no están en ese mercado, que si quieres entrar aquí lo tienes que hacer mejor que el que está. Si no hay barreras a la entrada, entrará cualquiera, lo haga bien o lo haga mal, pero nosotros como sociedad no nos podemos permitir que se gasten recursos en gente que está haciendo todo igual, que lo está haciendo mal o que lo está haciendo peor. Queremos que lo hagan mejor que los que ya están, y si no, que no. Esto no lo entienden los reguladores así, ¿eh? Ya os lo anticipo. Sobre el tema de información perfecta, es más complicado de ver, pero yo personalmente defiendo, que insisto, así como las otras condiciones son relativamente fáciles de ver, que realmente si el regulador consiguiera su objetivo, pues estaríamos peor, tendríamos bienes iguales, tendríamos productos más caros, tendríamos gente que no hace mejor las cosas, sino gente que las hace igual o peor. El tema de información perfecta, pues normalmente la gente no se tiende a ver tan claro, ¿no? No me voy a extender sobre este tema porque si no le daría disculpas a gente del público para andar preguntándome cosas difíciles, y os invito a que leáis el último artículo que escribí en el Instituto Juan de Mariana sobre este tema. Pero yo vengo a defender que también la información perfecta, si viene impuesta, redundaría en una situación peor para la sociedad que la información, que se permita la búsqueda de información. Tiene que ver con
Cosas como que se perdería la innovación, se perdería la inversión, etcétera, etcétera. Voy a hacer un poco de resumen, ¿no? Entonces, yo creo que aquí a estas alturas, quien se pregunte si era justo, si ha mejorado la sociedad con el despido de los 4.300 empleados de Globalia, ya se puede responder que es para echarse a temblar. Esos señores han sido inmolados en el sacrificio de conseguir estos objetivos, que no son buenos para la sociedad. O sea, su despido no es bueno para la sociedad. Su despido viene de una concepción errónea de cómo deben funcionar los mercados. Lo que pasa en ese caso concreto es un tema relacionado con la atomización de la oferta. ¿Qué es lo que pasa? Una empresa, otra empresa, si se unen, son más grandes que separadas. Lógico, ¿no? Por lo tanto, en la medida que se unan, estamos más lejos del ideal de atomización de la oferta. Y eso es lo que le preocupa al regulador. Como en mi mundo, lo ideal es que todos los oferentes sean pequeñitos, cuando vosotros os unís, puede haber problemas de eficiencia en el mercado. Puede pasar... Si me pasa esto... puede pasar que nos desplacemos desde ese punto de equilibrio en competencia perfecta, estábamos cerquita a lo mejor, pero claro, se unen estos dos y lo que estamos es más cerca de la situación de monopolio. Por lo tanto, en principio no les debemos dejar unirse. Eso consiste en los expedientes de concentración, que seguro que oís hablar de vez en cuando. Se quiere comprar Vodafone a no sé quién. Lo tiene que estudiar la autoridad de competencia. Está pendiente de lo que piensa la autoridad de la competencia. La autoridad de la competencia está buscando los mercados en que operan los agentes y sumando cuotas de mercado. Y si esa cuota de mercado suma más de 50, ¡uy, Dios mío! Aquí se pueden generar posiciones dominantes. Tenemos que estudiarlo más. 2 meses, 4.300 personas a la calle. Os recomiendo al respecto, porque estaba muy bien estudiado, el artículo que hizo Domingo Soriano en Libertad Digital, en el que iba él agregando las cuotas de mercado de estos dos agentes en los mercados que la CNC consideraba dudosos. Y él llegaba a la conclusión, o sea que ni siquiera hace falta llegar a estos razonamientos que sean malas para competencia, es que directamente no sumaban ni siquiera cuotas de mercado preocupantes, pero no obstante 4.300 personas en la calle. Entonces, sobre este modelo, son 3 tipos... Son 3 tipos de actuaciones típicas las que corresponden al derecho de la competencia, que son las 3 que están abajo: concentraciones, abuso de posición dominante y acuerdos colusorios. Y son sobre lo mismo. Lo que van buscando es evitar que haya gente, evitar que la situación estructural del mercado se aproxime a una concentración alta. O sea, siempre enfocados en la atomización del mercado, ¿vale? Siempre enfocados en que los productores sean lo más pequeñitos posibles. Eso es lo que buscan. Vamos a ir introduciendo ya una visión alternativa, ¿no? Porque todo esto se construye, lo he dejado claro, sobre la visión mainstream, la corriente principal en la actualidad, que interpreta que el mercado ideal es aquel que está en competencia perfecta. Yo creo que a estas alturas tendréis dudas, ¿no?, de que ese sea el ideal. Pero ¿cuál es entonces? Si tenéis dudas, la siguiente pregunta. Bueno, vale, muy bien, tío, ya nos has convencido de que estos tíos se están guiando por un ideal falso. Venga, chaval, ¿tú qué sabes? Dinos cuál es el ideal verdadero. ¿Vale? Y para responder al ideal verdadero, o al ideal correcto, al ideal que a mí me parece más correcto, lo que necesito es una teoría económica, puede que la misma, o una teoría económica alternativa que explique la competencia de una forma distinta como lo hacen los neoclásicos. Y esa es la teoría económica austriaca. Desgraciadamente o afortunadamente para vosotros, yo no me puedo entretener ahora demasiado contando los fundamentos de la teoría económica austriaca, pero sí que me voy a ir a explicaros cómo ven los economistas austriacos el proceso de competencia. ¿Vale? Una parte inicial, antes de seguir. Teoría económica. ¿Qué es la ciencia? La teoría económica es una ciencia. La teoría económica tiene que servir para explicarte los fenómenos económicos de una forma adecuada. Eso es lo único que hacen las ciencias. La gente ha observado durante la historia, fenómenos y ha tratado de explicárselos. Determinados fenómenos, los físicos, pues se explican con las ciencias naturales, y otros fenómenos, los económicos, se explican con la teoría económica. Son fenómenos que observamos en la realidad y que tratamos de explicarnos. Yo puedo observar que si suelto una manzana se cae o que me da en la cabeza, como le pasó al Newton al parecer, y tratar de explicar, ¿y por qué se caen las manzanas y tal? ¿Y por qué si lo sueltas se cae? Y llegan a la idea de la gravedad. Y otros, más modestos quizá,
pues dicen, joder, fíjate, las peras, las manzanas valen 3 euros o 10 euros. ¿Y por qué valen 3 euros y no valen tal? Y se lo tratan de explicar y dan lugar a la teoría económica. Entonces, una teoría económica tiene que satisfacerte a la hora de explicarte los fenómenos económicos. Yo clasifico, o sea, yo no soy un gran experto en pensamiento económico, pero conozco la teoría económica austríaca y conozco un poco la neoclásica. Y he hecho una comparativa de los fenómenos, cómo tratan de explicarlos ambas teorías. Y entonces, simplemente traeré un ejemplo aquí. Por ejemplo, ¿cómo mete el tiempo? La variable de tiempo, sabéis que existe, ¿no? El tiempo. El economista neoclásico, ¿cómo ve el tiempo? Y cómo lo ve el austriaco, ¿no? ¿Cómo ve el tiempo el economista neoclásico? Pues si tú te paras a pensar, el economista neoclásico no ve tiempo. Para el economista neoclásico, todos los fenómenos ocurren simultáneamente. Y los procesos productivos no llevan ningún tiempo. Los procesos productivos son instantáneos. Oye, ya está aquí el coche, no me ha dado tiempo, ¿no? Diseñado, construido, todo el metal ha venido aquí, todo. Ya está aquí el coche, es simultáneo. El economista neoclásico, en cambio, considera que el tiempo, digamos que los procesos son causales y que los procesos productivos consumen tiempo. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿y cómo es realmente el tiempo? ¿Qué modelo de los dos explica mejor el tiempo? ¿El austriaco o es más acorde a la realidad, o el neoclásico? Obviamente el austriaco, ¿no? Otro de los ejemplos que a mí me gusta poner aquí es el capital, ¿no? ¿Cómo ve un economista neoclásico el capital? ¿Cómo lo ve un austriaco? Para el economista neoclásico, el capital es una especie de plastilina en la que da lo mismo un coche que una casa, que un teléfono móvil. Todo es instantáneamente modelable. De forma que lo que tú aquí ves en una silla es una silla ahora, pero se transformaría en un teléfono móvil. Así ve la realidad un tío que la entiende a través de la economía neoclásica y no estoy exagerando ni un pelo. Los austriacos no la vemos así. Los austriacos pensamos que una silla es distinta de un coche y un coche de una casa y que si quiero transformar un coche en una casa me va a llevar un tiempo. ¿Vale? Lo puedo hacer, pero me va a llevar un tiempo. Bueno, lo puedo hacer o no lo puedo hacer, pero en principio va a llevar un tiempo, no va a ser instantáneo. Fijaros la base en la que se sustenta la visión de cada tipo de economista. Y ahora os recuerdo que es el economista neoclásico el que cree que no hay tiempo y el que cree que da lo mismo un coche que una casa, el que nos está diciendo que los mercados ideales para nosotros son los de los bienes homogéneos, atomización. Claro, lógicamente, si ven el mundo así, pues te puedes esperar cualquier cosa de sus modelos. Eso es lógico. Pero ahora ya me vengo al austriaco. Yo, si fuera analizando los fenómenos económicos desde el punto de vista austriaco, lo podría ir exponiendo, yo con ellos me considero cómodo. Por lo tanto, yo digo, la teoría económica austriaca explica de una forma que a mí me parece adecuada a la realidad. ¿Cómo me diría la teoría económica austriaca que debe funcionar un mercado para optimizar el bienestar social? Esa es la siguiente pregunta, ¿vale? Y para eso hay que entender cómo entiende la teoría económica austriaca la competencia. Y a ver si os parece razonable o no cómo la entiende. Si esto es una cosa a valorar para cada uno. Yo no puedo demostrar que es mejor la teoría económica austriaca que la neoclásica, pero sí os puedo decir cómo entiende cada uno de los fenómenos para que vosotros mismos seáis capaces de decir, bueno, pues suena más razonable una cosa que otra. Para el economista austriaco, la competencia la llevan a cabo la gente, las personas, nosotros, los emprendedores, que están por el mundo y van viendo cosas y se le ocurren cosas, ven recursos a su alrededor, ven objetos y algunos están especialmente motivados o inquietos por mejorar su bienestar de alguna forma. Incluso los hay que están motivados por mejorar el bienestar de otros y se le ocurren cosas. Oye, pues esta silla, está aquí muy bien, pero si la pusiera ahí enfrente, macho, la gente se podría sentar a descansar. Ahí tiene más valor que aquí. ¿Por qué la voy a dejar aquí? Joder, esta pantalla, joder, pues sí, está bien aquí, pero si la pusiéramos en ese bar y la gente pudiera ver partidos, yo podría cobrar una entrada, etcétera, etcétera, y ganaría dinero. Luego esta pantalla que han puesto aquí, están tirando el dinero. Si estuviera allí, valdría mucho más. Y el emprendedor, que se lo cree, dice, espera, yo tengo pasta, voy a comprar esta pantalla de Juan de Mariana, me la voy a llevar a ese bar y con lo que gane de ahí, para mí. Así funcionan. Eso es identificar oportunidades de negocio. Buscan recursos infravalorados en su uso actual y tratan de ponerlos en valor. Para lo cual tienen que anticipar ellos sus recursos y jugársela en cierta forma, porque lo mismo que se la quito, pago 500 euros a Paco, me la llevo, tal, la pongo ahí, igual gano más o igual lo pierdo. No está garantizado que yo vaya a ganar. Por cierto, en el mundo neoclásico sí. En el mundo neoclásico el empresario gana siempre, es curioso, no tienen en cuenta las pérdidas empresariales. Pero bueno,
Eso es aparte. Entonces, eso es el proceso competitivo. Y claro, la gente en cierta forma compite, lo quiera o no, por identificar recursos y tratar de ponerlos en valor. Y en ese proceso de puesta en valor del recurso, el tío que se la juega, si acierta, gana. Pero esto es más importante. La sociedad también gana. Porque si yo consigo ganar beneficios de que este monitor esté allí, es porque la sociedad también valora más allí el monitor y está dispuesta a pagar algo que antes no pagaba, porque lo valora más ahí. Por lo tanto, el emprendedor en su proceso empresarial, si acierta, gana él muchas veces. Pero la sociedad más, siempre la sociedad más, porque hay más gente a disfrutar de ello. También se puede equivocar. Las buenas noticias son que si el emprendedor se equivoca, la sociedad pierde un poquillo. Pero el que pierde de verdad es él. El emprendedor que se la juega pierde su patrimonio. Y esto además proporciona un mecanismo buenísimo para filtrar emprendedores buenos y emprendedores malos. Porque el emprendedor malo puede equivocarse hasta que se quede sin recursos. El día que se queda sin recursos desaparece el mercado y deja de fastidiar a la sociedad. Llevándolos, oye tío, que no te lleves el monitor, que lo queremos aquí, no te lo lleves ahí. Bueno, ahora me lo llevo. ¡Pam! Falla. Pues a la tercera vez que le pasa eso, ese emprendedor ya no la puede volver a fastidiar. Porque ya no tiene recursos para seguir malgastando. Mientras que al que lo ha hecho bien, la sociedad le premia y le dice, toma, más recursos. Los beneficios empresariales. Más recursos porque tú los usas bien y queremos que los sigas usando para mejorar la sociedad. Con lo cual nos encontramos que el proceso competitivo, entendido como la escuela austríaca, que personalmente me parece una descripción adecuada a la realidad, además, intrínsecamente lleva los mecanismos para beneficiar a la sociedad. No sé si me seguís. Luego, en el fondo, si tú dejas que el proceso competitivo funcione libremente, es el óptimo para la sociedad. Lo cual nos lleva a la respuesta a la pregunta que nos estábamos planteando. Entonces, vale, el mercado de competencia perfecta es una caca, no nos lleva a un bienestar social. ¿Cuál es la propuesta de la economía austríaca? Dejar al mercado que funcione libremente. ¿Qué quiere decir que el mercado funcione libremente? Simplemente una cosa, que no haya barreras legales a la entrada. Que cualquiera que quiera prestar servicios en ese mercado o en otro, lo pueda hacer libremente. No que tenga derecho a hacerlo, que pueda hacerlo. Aportando sus recursos, como el emprendedor del monitor que tiene que anticipar sus recursos, no que el Juan de Mariana tenga obligación de dejar a los emprendedores el monitor para que lo usen donde ellos quieran. No, no es eso, es, oye tío, si tú crees que puedes poner un monitor, eres libre de hacerlo. Ahora, si el Juan de Mariana no te vende el monitor, macho, búscate la vida. Ah, es que es el único monitor del mundo. Tío, pues búscate la vida, créate tú otro, invéntate tú otro. ¿Entendido? Por lo tanto, y ya creo que voy concluyendo. Los reguladores de competencia en la actualidad, como he tratado de poner en manifiesto, buscan un paraíso perdido que ojalá no encuentren. Como lo encuentren, estamos fastidiados. Como lleguen de verdad a conseguir que un mercado funcione en competencia perfecta, eso significa que en ese mercado se acabó la innovación, que todos los bienes son iguales, que hay los mayores costes que os podéis imaginar porque todos los productores son atomizados, pero sobre todo, lo más importante de todo, es que no hay innovación porque ya no hay oportunidades de negocio, porque ahí ya se sabe todo, no hay emprendedores mirando ese mercado. Por lo tanto, no hay capacidad de que cambie. Si tú cambias de preferencias, te fastidias porque ese mercado no evoluciona. Ese mercado, eso sí, está todo repartido al milímetro, de la forma óptima. Todos los recursos que existían se han quedado repartidos al milímetro. Ahora, ya no hay más recursos que repartir, se han repartido todos. ¿Qué es lo que deben buscar realmente los reguladores? Pues si seguimos el modelo de economía austriaca, lo que tienen que buscar es que los mercados sean libres. ¿Eso es un objetivo razonable? ¿Es un objetivo realista? ¿Es un objetivo que te puedes plantear en la actualidad? Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene un papel realmente el regulador y que no me oigan otros economistas austriacos? Porque en la actualidad, en la realidad en la que vivimos hay muchas barreras legales. Los ayuntamientos ponen regulaciones a la operación de todos los sectores que os podéis imaginar. Las comunidades autónomas ponen regulaciones. La Comisión Europea pone regulaciones. Hay cantidad de organismos estatales poniendo regulaciones en los distintos sectores. Por lo tanto, mi propuesta es, si tú te crees la economía austriaca, si tú quieres de verdad mejorar el bienestar social haciendo que los mercados funcionen mejor, lo único que tienes que hacer es ir a buscar esas barreras legales a la entrada, ir a buscar esos ayuntamientos que están poniendo regulaciones, ir a buscar esas comunidades autónomas que ponen regulaciones, a la Comisión Europea y al Gobierno y forzar que las quiten. De esa forma consigues un mercado libre que es el que mejor reparte los recursos. Y te dejas de las zarandajas estas que nos van a llevar a la ruina, dicho sea de paso.
La pregunta que me formulan es quizá para... Puede haber gente fuera de España escuchando este tema, ¿no? En España se está planteando la fusión de todos los reguladores sectoriales, o sea, hay reguladores en España de telecomunicaciones, de electricidad, del sector postal, del sector audiovisual, del sector ferroviario, o sea, hay reguladores en España para parar un carro, y aparte de todos esos está el de la competencia. Yo hoy solo hablé del de la competencia, los demás los dejamos para otros días, otros. Entonces, en España se ha planteado, desde que entró el gobierno del Partido Popular, la fusión de todos estos organismos en uno solo, ¿no? Donde hay C de las telecomunicaciones, Comisión de la Competencia, Comisión de la Energía Eléctrica, que haya solo una que la van a llamar Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Y entonces la pregunta que se plantea es si creo que esto es mejor o peor para la libertad, para la sociedad, para el mercado, ¿no? Está bien, ¿no? Planteado así. La verdad es que esa pregunta, yo sí... Si me la planteo, no creo ni que sea mejor ni peor. Porque lo importante no es si es uno o trino, ¿no? Esto no es como la Trinidad, el Espíritu. No, no. Lo importante es qué teoría económica van a seguir a la hora de tomar sus decisiones. Si siguen equivocados, si siguen empecinados en buscar este mercado de la competencia perfecta, este ideal falso que hemos dicho, pues me da igual que sean 1 o 5, porque van mal encaminados, están usando un paradigma malo. Si el paso a CNMC supusiera que van a usar un paradigma mejor, pues sería mejor. Por lo tanto, realmente la respuesta a esa pregunta es, da igual la forma que tenga el regulador. Primero, lo ideal es que no haya. Segundo, si tiene que haber, por favor, que siga principios económicos razonables y no erróneos. Hola, buenas tardes. Me ha parecido muy, por hacer eso un poco de abogado del diablo, ¿no? Aunque yo también tengo un pensamiento que me parece que es bastante cercano al austríaco, me ha parecido muy concreto el hecho de criticar esa regulación de la competencia perfecta, ¿no? Pero ¿cómo sería la alternativa concreta también a lo que sería esa competencia perfecta? Le pongo un ejemplo. Hay mercados que a lo mejor tienen una cuota de mercado ya definida, un sector, quiero decir, que ya tienen una cuota de mercado definida, ya hay unos productores ahí establecidos, consolidados, con un tiempo ya de experiencia. Y hay alguien que a lo mejor es joven, un empresario joven, que intenta acceder a ese sector. Si no hay algo que regule el hecho de que efectivamente esos nuevos competidores puedan entrar, porque no hay límites, no hay alguien, un regulador, que intente coartar y poner ciertos límites a los que ya están, ¿cómo puede acceder el que intenta, que a lo mejor produce mejor, pero simplemente no tiene todavía una base consolidada, una experiencia como para competir con ese que ya está? A lo mejor produce mejor, su capacidad es mejor, es más inteligente, pero el que tiene todo el conocimiento del mercado, el que tiene los mejores contactos, no se lo permite. Pues a mí se me ocurre, por ejemplo, por poner un ejemplo, el Corte Inglés. ¿Cómo compites con alguien como el Corte Inglés? Gracias. No sé si se habrá oído. Pero... Sí. Vale. Pues... pregúntaselo a Mercadona. Pero dicho eso... Creo que Mercadona se aprovecha de unas circunstancias sociales que hay ahora. Yo dudo mucho de que triunfara tanto en otras circunstancias de bonanza. Yo creo que se ha adelantado, que ha tenido buen ojo, y ese es su éxito. O sea, lo que me estás diciendo tú es que han cambiado las preferencias de los consumidores, ha habido unos agentes que han sido capaces de adaptarse mejor y por eso han desplazado... Es que es eso. O sea... ¿Hace falta un regulador para que la gente se adapte mejor a las preferencias? Personalmente pienso que no. Personalmente pienso que sí, que pueden tener toda la experiencia y tal y cual. Y caben dos posibilidades. O lo están haciendo mejor que tú para las preferencias en ese momento y entonces sobreviven y tú no. O lo haces tú mejor y entonces sobrevives tú y ellos no. El mito de no es que estos tienen atados y tal no se puede sostener si ellos no están prestando mejor servicio. Entonces, obviamente pienso que no es necesaria ninguna regulación para facilitar la entrada a nadie al mercado. Lo único que tiene que haber es libertad. Y esos obstáculos de los que hablabas, esa mayor experiencia, es que en el fondo es algo que, es lo que decía antes de la barrera de entrada, es que eso es bueno para los clientes, eso lo demandan los clientes, luego si tú no lo tienes, te lo tendrás que buscar y tendrás que ingeniártelas para superar la barrera de entrada. Es imposible a priori, sin el proceso competitivo, determinar que tú eras mejor, pero la gente no lo sabía. Eso se lo tienes que dejar al proceso competitivo. Lo de yo soy mejor, pero la gente no lo sabe, entonces es cuando vas al Estado y se lo cuentas para que te deje entrar, ¿no? Yo creo que el mercado ahí demuestra, cuando le dejan funcionar, que es el más sabio, es el que al final consigue, a más o menos plazo, a más o menos recursos, pero consigue dar a la gente lo que realmente necesita. ¿Sería esa actitud monopolista? ¿Cuál? La de
La de establecer, no sería esa una actitud precisamente monopolista la que pretende atacar el liberalismo, vamos a decir, el hecho de que el que ya está consolidado como productor tenga sus barreras puestas porque se lo ha ganado, como a lo mejor es la interpretación que da, pero son barreras al fin y al cabo para que alguien que realmente es capaz de producir mejor que ese que ya está, no pueda sortear, porque no supera los costes con la facilidad que sí la supera quien ya está. Si tuviera esa experiencia, a lo mejor sí que superaba a que ya está, ¿no? Ya, pero vuelvo a insistir, es realmente muy difícil. O sea, si produce mejor, es que la cuestión básica es quién determina si produce mejor. Si lo va a determinar el Estado decidiendo que tú puedes entrar y el otro no, o lo va a determinar el mercado. Si de verdad produces mejor, vas a entrar. Déjame que siga con otra cosa. Hay un concepto muy importante también, que es el relacionado con, voy a usar terminología neoclásica, el de los costes hundidos, ¿no? ¿Vale? Hayek dice que las inversiones se transforman siempre en un error. Porque tú las inversiones las haces en un momento dado en el que conoces unas cosas, una situación determinada. Y a partir de ese momento se van transformando en un error, porque esas condiciones cambian, pero tú las inversiones no las puedes cambiar. Lo que os acordáis, en el mundo austriaco no puedes cambiar un coche en casa. Necesitas un tiempo para hacerlo. Por lo tanto, esas inversiones que tú haces en un momento dado, convencido de que van bien, conforme vas cogiendo tú más información, te vas dando cuenta de que es un error. Aunque tú consigas una posición muy buena en el mercado, tus inversiones son un error cada vez más grande. En ese momento tú me dices, no, llega otro que produce mejor. Pues si yo te digo que ese que produce mejor, no tiene ningún error todavía. Por lo tanto, está en mejor condición que entrar. De hecho, amenaza más al monopolista de lo que puede ser al contrario. Y es de esta forma de la que yo creo que hay que interpretar las barreras a la entrada. Es muy fácil decir, no, es que yo no puedo entrar porque este tiene... Joder, pero es que eso que se tiene se lo ha ganado con el tiempo a base de dar servicio a sus clientes de una forma o de otra. Sería injusto que tú lo tuvieras igual sin haber hecho nada. No sé si me explico. ¿Pasamos a ver? Hola, quería darte las gracias porque me ha servido de mucho esta charla para entender ciertas cosas, pero bueno, perdón si mi pregunta es ingenua, ¿no? A ver, sí, yo de acuerdo totalmente en que el mercado se regula mediante competencia, oferta, competencia, demanda y no existen barreras. El que ofrece un mejor producto pues es el que gana porque ofrece mejor calidad en móviles, en bicicletas, en coches, etcétera. A ver, la pregunta sería la siguiente. Por ejemplo, si vamos, ese mercado sería un mercado global de todo el mundo. Esas barreras que tú propones que se quiten, ¿serían barreras entre países? Porque, a ver, yo imagino una pregunta un poco también ingenua, tampoco sé mucha teoría económica, ¿no? Pero, por ejemplo, el mercado chino, ¿no? Ellos tienen muy buenos, quiero decir, como los costes son tan baratos porque... a ver, hoy en día el término trabajar como chinos ya no significa hacer una cosa minuciosa, sino trabajar a lo bestia, ¿no? Como negros. Entonces ellos tienen muy pocos costes, entonces, quiero decir, ¿hasta qué punto esa falta de regularización de mercados, quiero decir, a ver, yo entiendo que el mercado se regula solo y eso es bueno y es justo y hace que crezca lo que tú dices, la heterogeneidad, más demanda, etcétera. Pero ¿cómo se resolverían casos como eso, no? Es decir, había una tercera revolución industrial, yo qué sé, sí. Trabajo de niños, o sea, yo tengo el caso de, por ejemplo, de alumnos chinos que trabajan todo el día y es que lo tienen asumidísimo, ¿no? Con 14 años y es que son así, son súper competitivos y nos van a traer eso aquí, que no es malo, hasta cierto punto, pero no sé. Muchas bueno, gracias. Mi pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo se resuelven los derechos humanos para ahorrar costes y si habría una regulación posible a eso? Muchas gracias por la pregunta. Es difícil responder y hay muchas cosas que decir y muy pocas se me ocurren relacionadas con el tema realmente del que hemos tratado hoy. Pero yo estuve hace un par de años en Inglaterra, en Escocia, y allí hay un sitio que se llama New Lanark. En Inglaterra fue la cuna de la Revolución Industrial. Eso es importante, aunque la gente no lo valore demasiado. New Lanark son una serie de molinos de algodón, si no recuerdo mal. Los niños trabajaban 10 horas, 12 horas al día. Iban al colegio luego, según parece, y los domingos podían ir a misa, al servicio religioso. Sin embargo, iban.
sea, que voluntariamente iban a trabajar en este molino, se peleaban por trabajar en este molino. ¿Por qué? Porque estaban mejor en ese molino que trabajando sin el molino. Imaginemos por un momento que alguien hubiera dicho, en esos momentos, que es injusto que los niños trabajen en los molinos porque están explotados, no sé qué, se prohíbe que los niños trabajen en los molinos. ¿Tú crees que los niños hubieran estado mejor o peor? Pues probablemente si no reciben la comida, pues obviamente peor. Imaginemos por un momento que en España se elevan barreras a la entrada para los productos chinos porque no respetan los derechos esos, ¿no? ¿Estarían los trabajadores chinos mejor o peor? Pues no sé, es que como su país, su mentalidad es diferente, ¿no? Si no, tú imagínate que después de dedicar 14 horas, no, dice que como la mentalidad es la que es, pero después de trabajar 14 horas, imagínate que no venden el producto. ¿Que están mejor o peor? Peor, porque es un esfuerzo que no... Claro, por eso voy, es que es muy difícil realmente cuando se plantean estos temas, es muy difícil, es muy fácil caer a lo mejor en aspectos demagógicos, pero yo tiendo a pensar que allá donde hay libertad, y eso sería otro tema a discutir, la gente tiende a hacer lo que quiere. Y si hacen lo que quieren, normalmente están mejor que si hacen lo que alguien decide por ellos que tiene que hacer. No sé si con eso por lo menos te doy unas ideas, pero quieren seguir por allí. Sí, si quieres luego tratamos, pero este es un tema que supera con creces el de aquí, ¿eh? Yo aquí he sido yo mi modestia de mis cosas y tal, yo ya los derechos humanos pues me parecen un poco más complicados de tratar, pero te agradezco la pregunta. ¿Cómo se puede superar, por ejemplo, barreras en redes construidas gracias a dinero público? Por ejemplo, te estoy hablando de suministro de agua, te estoy hablando de ferrocarriles, telecomunicaciones, por ejemplo. Y también me gustaría otra pregunta. Hace poco se resolvió el cártel que estaba agrupando a los productores de sobres, me parece que era, no estoy seguro, o de papel. ¿Cree que había alguna barrera a la competencia que limitaba la entrada a otros competidores? Gracias. A ver, ¿cómo se pueden superar las barreras a la entrada en los negocios de red? No hay nada nuevo que responder. Si observas, yo en ninguna parte de mi razonamiento he restringido a negocios fuera de red o dentro de red. Aplica todo lo que he dicho. Por lo tanto, si no hay barreras... Primer punto, la red. ¿Es un obstáculo a la entrada? Sí. ¿Por qué? Porque da un servicio. Porque la gente valora estar conectado en red. La gente de telecomunicaciones, la gente que está conectada a su red de telefónica o de un operador, valora poder conectarse con los demás. Por lo tanto, es cierto que la red es una barrera de entrada. Pero no es una barrera de entrada porque yo no quiero dejar entrar a los demás, sino porque es que los clientes valoran tener esa red. Lo mismo con el agua, lo mismo con la electricidad, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la forma de garantizar que alguien pueda entrar? Liberaliza, de verdad, el mercado. Porque ninguno de esos mercados que me has dicho es libre en la actualidad, al menos no en España. Entonces, hay muchísimas... Necesitarás el micrófono para responderme. ¿Hay ejemplo de algún otro país? Me pregunta si hay ejemplo de algún otro país. De telecomunicaciones, yo no soy experto en otras cosas, pero telecomunicaciones hay ejemplos de países más libres. Electricidad, la verdad es que lo desconozco, agua lo desconozco completamente. Pero lo que te dice la teoría económica, y quizás necesitaríamos meternos en una discusión metodológica sobre la que no me voy a entrar a decir, es que la falta de barreras, o sea, la ausencia, la posibilidad de competir es suficiente. ¿Es complicado en un negocio en red? Por supuesto que es complicado en un negocio en red, pero aún así es suficiente, es más complicado en un negocio en red que otro. Otro tema que has apuntado es el de que se han desarrollado con dinero público, al que yo añadiría, o en monopolio legal, como es el caso de Telefónica en España, durante 70 años, un privilegio de monopolio legal que le hace desarrollarse solo e impide que otro entre. Entonces, la cuestión suele ser ahí, ¿de qué forma compensamos esto? Yo le he dado vueltas al tema, lo estudié dentro de mi investigación y al final me quedo con algo muy sencillo, que es una cosa que dice Rothbard en el Man Economy State, que dice, mira, la mejor forma de que un ladrón devuelva sus bienes, y no estoy llamando a Telefónica ladrón, pero sí que se ha beneficiado de unos privilegios, de que se vuelva a restituir los recursos a la sociedad de la forma más adecuada, es dejarla en el libre mercado. Entonces, cualquier actuación que tú hagas, y eso es lo que ha pasado en las telecomunicaciones, el punto de partida
es ese justo, ¿no? Como Telefónica tenía un monopolio legal, estaba en una situación de ventaja respecto a los demás. Luego, cuando abrimos el mercado, tenemos que de alguna forma compensar esta ventaja. Y es lo que se hace, se regula un poquitín para compensar esa ventaja. Bueno, esa regulación, siguiendo la teoría de intervencionismo de Mises o de control de precios de Mises, que explica muy bien el fenómeno, se ha disparado. Ahora mismo se regula absolutamente todo en las telecomunicaciones. Ergo, ¿era necesaria esa regulación al principio? No hay una base que digas empírica, que digas, pues no, hay que dejar el mercado directamente de igual. Pero la base teórica te dice, liberaliza y punto, ya está. ¿Que Telefónica tiene al principio el 90%? No te preocupes, porque ha cometido muchísimos errores. Muchos más que la empresa... ¿Os acordáis? Os lo he dicho, Hayek. Inversiones se transforman en errores según pasa el tiempo. Pues si las inversiones del emprendedor sometido a mercado son erróneas, imagínate la de un emprendedor que no ha estado sometido al mercado durante 70 años. Haya habido errores de inversión. Por lo tanto, lo único que tiene que hacer un inversor interesado es, en el mercado libre, buscar esos errores de Telefónica y sacudir ahí. Y os aseguro que en un monopolio legal hay errores, empezando por el número de trabajadores cuando se liberalizó. O sea, que hay muchas oportunidades de negocio. Lo que pasa es que, claro, si el regulador opta por darte una opción fácil, no te vas a buscar la vida. No vas a tratar de saltar esas barreras, ¿no? No sé si respondo. Y la otra era... repito yo. El cártel que hubo entre algunos productores creo que eran de sobres, que resolvió una multa a la CNC hace 1 o 2 semanas. ¿Cómo es que no había otros competidores que aprovecharon el sobreprecio? Vale, cárteles. El sobreprecio. El sobresueldo. No, perdón, yo no hace falta. No, es que estoy repitiendo. Está preguntando... Pero tenéis que abrir, cuando vayáis. Estoy repitiendo. Me preguntan, es que en España ha habido hace poco una resolución de la Comisión Nacional de la Competencia sancionando a los productores de sobres electorales, creo que eran para los sobres para votar, lo cual ya ha empezado a leer mal, por una especie de colusión, ¿no? Eso voy a aprovechar para exponer los fundamentos teóricos de la colusión, muy rápidamente para deciros cuándo es posible la colusión. Voy a poner un ejemplo. Hace unos años recordaréis que los transportistas en España fueron a la huelga porque decían que sus precios eran muy bajos y que tenían que subir sus precios, ¿no? Uno hubiera dicho, tío, pues joder, coludir, no digáis nada. No, lo que querían ellos era un reglamento que fijara los precios, ¿vale? En Madrid los taxistas, mercado al cual la entrada no es libre, tienen también sus precios regulados por una ordenanza. No es un precio que ellos hayan pactado libremente, no, es un precio regulado por una ordenanza. Estos son indicios muy fuertes para trasladar la teoría. La teoría económica dice que la colusión solo es posible si el gobierno la soporta. Y ahora me voy al caso de los sobres electorales. Siendo cliente el gobierno, porque creo que es el que compra, ¿no? ¿Quién compra los sobres electorales? ¿Eso se subcontrata o...? Sí, era el problema de los sobres de la selección. ¿Quién contrata eso? Es que tiene toda la pinta de... Yo no lo conozco el caso, ¿eh? Claro, por eso digo que habrá habido colusión, seguro que habrá habido colusión, además sostenida por el gobierno, que era el que diría, tú y tú podéis, tú no puedes. Por lo tanto, este tercero que se quedó excluido denunciaría, ¿y cuántos años después? Porque han pasado 30 años desde que aquello se denunció, ¿eh? No ha sido hoy. La CNC, en ese papel, fijaros, hilo con mi propuesta anterior. ¿Os acordáis que yo he dicho, la autoridad de competencia debería dedicarse a evitar que regularan los estados, las comunidades autónomas, etcétera, etcétera? Fijaros qué ejemplo más claro. Aquí la CNC ha dicho, esto fue colusión. No habrá dicho, fue colusión porque el funcionario, el gobierno de turno, forzó que solo hubiera 2. Pero se ha sacudido. ¿Y realmente a quién sacude ahí? Si ha sido como pensamos o intuimos que ha sido, pues estás sacudiendo al gobierno. Mira, tú hiciste que estos 2 coludieran para prestarte servicios. ¡Pum! Te doy la leche a ti, aunque la pagan, claro, no la va a pagar el gobierno, la pagan los supuestos colusores. Dicho lo cual, no conozco el caso, pero me da la intuición de que irá por ahí el tema. Pues, una es con respecto a lo de China, los sueldos. Ahora en China los sueldos son superiores ya a México. En China ya tienen sueldos superiores a México. Y los sueldos que hay ahora en China en la industria son más o menos parecidos a los que había en España hace 60 años. Yo no quiero decir nada, pero cuando en España se dice los productos chinos nos van a arrasar porque el coste de mano de obra es baratísimo y no podemos competir, en China dicen justo lo contrario. Dicen, los americanos y los europeos tienen unas infraestructuras, unas carreteras, unos puertos, unos ingenieros que producen lo que nosotros nos tardamos en producir 10, lo producen en 2.
Entonces nos tenemos que proteger. Entonces siempre es decir, tú tienes tu ventaja competitiva, de forma que siempre vas a tener un argumento con independencia de que simplemente comentáis. Con respecto a lo que tú has comentado de atomización de mercado, puede haber un argumento favorable a que el mercado esté atomizado. Y es el argumento que defiende precisamente una escuela liberal, no austriaca, pero sí serían los ordoliberales. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania lanzan lo que es la economía social de mercado, la economía social de mercado no es un estado de bienestar como tal. La economía social de mercado es una economía que haya competencia. Ellos están acostumbrados a los cárteles y tal. Y el argumento era, si hay players muy grandes, acaban regulando en su favor. Es decir, al final las regulaciones son precisamente para que ocurra eso, que no dejen entrar al productor chino porque es no sé qué, o que seamos tan importantes estratégicamente como para... hay gente que lo llama captura de regulación, pero yo no creo que haya ningún mercado que, estando súper atomizado, se regule. En cambio, en los otros se acaba regulando y casi siempre es defendiendo a un incumbente o a un segundo. O no siempre, pero muy a menudo. Pues ese también sería el argumento de Ralph Nader y todo el corporativismo y tal. Entonces, ¿crees que políticamente podría ser interesante simplemente evitar que haya tíos tan grandes porque luego al final se acaban defendiendo? Muchas gracias por la pregunta. Vamos a ir por partes. Primera parte. Los ordoliberales defienden el mercado atomizado. Observar que el austriaco no defiende el mercado atomizado. No. El paradigma de mercado libre no dice que tenga que ser atomizado o no atomizado. Yo he atacado que los neoclásicos crean que sea atomizado en base a la existencia de economías de escala, pero no he defendido que tenga que ser atomizado o lo contrario. No, eso es proceso libre mercado y yo no entro en ello. Yo creo que lo que hay que hacer es libertad de mercado y la estructura de mercado no refleja su capacidad de satisfacer al bienestar o a la sociedad. ¿Vale? Punto número uno. Luego, que nadie haya visto que yo he defendido monopolios. No lo he hecho. Ni monopolios, ni atomización, ninguna. Libertad de mercado. Por un lado. Por otro lado, sobre la posibilidad de forzar atomización de las empresas para evitar capturas del regulador o captura del gobierno. La teoría económica austríaca dice que en un mercado libre se tiende a la desintegración vertical. En general, la desintegración es muy difícil y lo contesta, precisamente deben ser a teóricos como el que dices, lo contesta Rosbary, yo creo que también Mises, ¿no? Diciendo, oiga, sobre la amenaza de que haya una sola corporación que integre todo y domine la sociedad, etcétera, etcétera, no es posible. ¿Por qué? Porque en la medida que esta sociedad esta corporación se va integrando, van desapareciendo las señales que hacen que la producción pueda ser eficiente, que son los precios. Si tú internalizas una operación, esa operación deja de guiarse por los precios, que son la señal de mercado que permite el reparto óptimo de recursos eficientes. Por lo tanto, quiere decir eso que esa internalización posiblemente va a dar lugar a oportunidades de negocio que sí que mantienen el precio, que es, insisto, la señal eficiente de reparto en el mercado. No sé si me he explicado. Una vez tú internalizas, desaparece el precio. Y el precio es la señal que permite ser eficiente. ¿Vale? Entonces, esa empresa... Una de ellas, pero la importante, en eso yo creo que coincidiremos, es la que consideran los economistas austriacos como el mejor sintetizador de la valoración de los recursos en el mercado. Entonces, en la medida en que tú internalices, y yo no digo que no haya caso de negocio para internalizar, ahí nos estaríamos yendo a la teoría de la firma mira, se me ha ido el nombre, de Coase, ¿no? Sí, pero incluso la ingeniería cerrada te da, perdón. O sea, la ingeniería cerrada te da más, bueno, eso habéis visto vosotros con Christensen. Es decir, al no tener modulizado todo, la prestación la acabas consiguiendo, como si dijésemos, con más calidad. Si te das cuenta, los que innovan suelen tenerlo integrado todo. Y solo cuando consiguen una fiabilidad del producto empiezan a externalizar. Es decir, no, venga, esto ya que me lo haga un coreano porque ya es suficientemente bueno. Sí, pero yo vuelvo a... Entonces, la idea sería, te haces fuertes con la ingeniería cerrada y eso es un Apple, es decir, ingeniería cerrada total. Evidentemente ahora se ha llegado a un nivel suficientemente bueno y seguramente un Samsung lo va a montar más barato. Pero una vez que sean tan grandes, ya no dejen entrar.
Sí, pero la cuestión vuelve a ser lo mismo, que esas barreras a la entrada, esa integración vertical, esa ingeniería cerrada, tiene que estar soportado en las preferencias del cliente. Y en Apple... No. Llegas a eso seguro. Si la cuestión es si luego, como si dijésemos, congelas el mercado. Yo ahí lo que te diría es que para congelar el mercado precisarás algún tipo de... Sí, o sea, digamos que tu preocupación sería que una vez llegas a ese nivel de integración eres capaz de capturar al regulador para que deje congelado el mercado. Yo personalmente pienso que si no existe el regulador, pues digamos que no va a poder haber esa amenaza y por lo tanto me iría más bien a la no existencia del regulador que a evitar, que a forzar por regulación atomización de empresas. O sea, la cuestión es quién crea la regulación. Si la regulación la crea la gran compañía o la regulación está antes. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, sí, si el poder que se lo dan al político es a raíz de que aparece yo que sé, Edison hace ATT o es que no sé, bueno, o Edison tal. De momento no está regulado, pero una vez que sean tan grandes y a lo mejor quieren entrar otros, lo consiguen. Entonces, él mismo, los que hay ahí, si dijésemos sea Cantón, no sé. Sí, te entiendo. Sí, yo te entiendo. Yo sigo pensando que entonces la solución no pasa por regular para que se atomice, sino para que no haya regulador. Tú me dices, no, pero es que a lo mejor cuando llegue a esa corporación global va a forzar él mismo la regulación. Entonces recurrirá a la violencia, porque esa regulación no la podrá imponer salvo que tenga sus herramientas. No sé, yo estoy pensando, digamos, he sacado de la variable del modelo el que tengan pistolas. Si tienen pistolas, pues hablamos de otras cosas. Buenas tardes. Hola. Me gustaría preguntarle, dentro del contexto de un país, ¿podría aplicarse más a lo mejor la economía neoclásica o aplicar la economía austríaca? Quiero decir, ¿influye el contexto del espacio? Porque fijándonos a lo mejor en un mercado internacional muy a grandes rasgos, una empresa como Repsol dedicada al petróleo, por ejemplo, vemos que tiene una influencia pues, sobre todo el mundo. Estamos hablando de una empresa privada. Pero, por ejemplo, en España los ejemplos claros a lo largo de su historia son que las empresas públicas realmente han sido las más fuertes a lo largo del tiempo, teniendo un regulador como es el Estado. ¿Puede influir esto en el futuro más próximo para personas que a lo mejor quieran ser jóvenes emprendedores en un país como España? Gracias. Muchas gracias por la pregunta y confieso que me cuesta entenderla, o sea que te voy a responder cosas y tú ya me dices si te vale o no te vale. Primera cuestión. Es que es una pregunta... No, voy a responder cosas que tengan que ver y si acierto, voy a asumir un proceso emprendedor en la respuesta a esta chica. Vamos a ver, primera cosa. Las empresas grandes en España han sido asociadas, dices, tradicionalmente a sector. Claro, han tenido privilegios, pero no lo han hecho porque sirvieran mejor a la sociedad, sino porque han explotado a la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí, he tenido una empresa muy grande, claro, pero es que nos hemos sacrificado todos para tenerla. ¿Era eso lo que queríamos? Pues hombre, sí, hemos tenido, joder, no quiero citar a Telefónica porque trabajo allí, por si no lo sabíais, ya lo dejo claro, lo digo ahí, pero vamos, que sí, tenemos una empresa muy grande y nos ha costado a todos hemos tenido que poner en nuestro bolsillo un poco. ¿Era lo que queríamos? Hombre, pues si nos hubieran dado a elegirlo, lo sabríamos. Pero entonces, para mí, el hecho de que las empresas grandes hayan estado asociadas al público es más un problema que algo bueno. Porque lo que veo es que se han hecho grandes a base de nuestro sacrificio, no a base de nuestro bienestar. Microsoft no se ha hecho grande a base de nuestro sacrificio. Bueno, un poquito sí, pero sobre todo aparte de darnos bienestar. Oye, quien ha pasado por el Windows 95 o por el Windows Vista sabe que sacrificarnos nos hemos sacrificado. Pero bueno, eso es la anécdota, ¿no? En general, pero en general, digamos que nos ha beneficiado para hacerse grande. Mientras que otras empresas, y yo pienso en nuestro IBEX 35 y salvo honrosas excepciones, se han hecho grandes a nuestra costa. Eso no es bueno. Aplicación de modelos, ¿vale? Esta pregunta tiene mucha trampa y por eso me he parado un rato a explicar lo que es la ciencia económica. Hay mucha gente que dice, pero si se aplicara tu modelo... No, a ver, espera, mi modelo no se aplica. No lo tenemos que aplicar, mi modelo es el que está. La teoría económica austríaca es la que existe, es cómo funcionan las cosas. Tú puedes tratar de cambiar, de decir que no funciona así, entonces Corea del Norte, y al final todos se mueren de hambre. O sea, pero la teoría económica no es la... O sea, a ver, aquí podemos estar discutiendo horas sobre si es la neoclásica, no sé qué, no sé cuánto.
Pero al final hay una que funciona. ¿La podremos describir o no? Si te empeñas en ir contra ella, te pegas una leche. Yo puedo discutir sobre si la ley de la gravedad es o no es, pero trata de echarte a volar, ¿vale? Te vas a pegar la castaña. Eso lo sabemos con certeza. Luego, no, pero la ley de la gravedad no existía, no, porque el mercado no era así. Lo mismo ocurre con la teoría económica. No se trata de implantar la teoría económica austriaca. Yo no vengo aquí, no, es que tendríamos que funcionar según la teoría económica austriaca. No, yo os digo, funcionamos según la teoría económica austriaca. Eso es la verdad. Si os empeñáis en funcionar según el método de competencia perfecta, o si alguien se empeña, al final nos llevamos una leche y se acaba la sociedad. Así de sencillo. Entonces, no podemos andar implantando teorías económicas. Hay una, puede ser la austriaca, yo creo que es la austriaca. A lo mejor habrá alguien que piensa que no. Yo os he dado indicios para que por lo menos creáis que la neoclásica no es la que funciona, porque si creéis de verdad que todo se hace a la vez y que los procesos productivos no llevan tiempo, estáis mal de la cabeza. No, porque esta conferencia sería la prueba. Yo me estoy tomando aquí tiempo y tiempo para contaros las cosas, no lo estoy haciendo instantáneamente. Cuando salgáis de aquí no van a ser las 8. Esto ha llevado un tiempo producirlo. ¿Creáis o no creáis? Pues para el neoclásico no, de verdad, el neoclásico piensa que son las 8 todavía. ¿Vosotros creéis que eso es razonable? Dicho lo cual, ¿te he respondido algo de lo que querías? Sí. Bien. Mi profe... Espera, Se me estaba ocurriendo... Toma, pues que se te ocurra con micrófono. Se me estaba ocurriendo, por ejemplo, una comparación entre lo que fue Sidesa, como una empresa metalúrgica nacional, y el paso a ArcelorMittal, a la compañía de ArcelorMittal. Considero que existió explotación laboral antes, digamos, pero también es cierto que la situación social era diferente. La gente no tenía estudios superiores como tiene ahora. Entonces, bueno, pues había más peritos industriales, obreros, trabajadores del acero y demás. Pero, por ejemplo, ahora la situación de que esa empresa se haya privatizado, lo que genera en España es que pues, muchos ingenieros superiores pertenezcan a la compañía y que estén pues, cobrando sueldos de becarios, que es lo que está pasando en España, durante primer año, segundo año, hasta que deciden pues, que ya no más. Entonces, me refiero que implantando un modo de ver las cosas u otro, que al fin y al cabo, pues, las explotaciones o las formas de trabajo son diferentes, pero que a la larga el resultado es el mismo prácticamente. Siempre va a haber alguien, un ente superior, en un caso el Estado y en otro caso un propietario único, pero bueno, que los trabajadores la situación yo creo que sigue siendo precaria antes y ahora. O sea, sin centrarnos a lo mejor en Telefónica, claro, un ejemplo se me estaba ocurriendo antes, pero bueno, no sé si a lo mejor... No sé, ¿si esa era un monopolio legal? No lo sé. Claro, es que al final, o sea, si en Sidesa, yo desconozco el caso de Sidesa, desconozco el caso de ArcelorMittal, pero el planteamiento teórico que yo haría ahí es, primero, si en Sidesa era un monopolio legal, o tenía unos privilegios de monopolio, normalmente los trabajadores también se benefician de esos monopolios. O sea, el colectivo de trabajadores a lo mejor se beneficia menos que el receptor directo del privilegio, pero los trabajadores se suelen beneficiar también. Se ve en plantillas hinchadas, salarios hinchados, etcétera, etcétera. Por eso me extraña que digas que era precaria. ¿Vale? Dicho lo cual, hay otro análisis que interesa hacer, ¿no? Cuando alguien tiene un monopolio legal y contrata gente, les deja en cierta forma en precario, porque esa gente va a ir adquiriendo una experiencia que no puede poner en valor fuera de ese monopolio legal. ¿Vale? La mayor parte de los trabajos que uno tiende a pensar que son, ¿cómo les llaman? Los malos, los trabajos... No estoy hablando de comodidad. No, lo que llaman McDonald's. McDonald's es que es un trabajo, ¿cómo le llaman? El contrato... De poca cualificación. Los mini jobs, no. Eso es otra. Los trabajos de poca cualificación, fijaros en un momento dado, vamos a analizar el trabajo de un no cualificado, un tipo en McDonald's respecto al no cualificado en un monopolio legal, ¿vale? O un cualificado en un monopolio legal. Yo en McDonald's trabajo, estoy en el mundo de las hamburguesas. Es un trabajo que al principio es, bueno, el que es. Yo, con todo el respeto del mundo, es un trabajo de servir hamburguesas que mucha gente no quiere. Bueno, bien. Pero mientras estás haciéndolo, generas conocimiento empresarial.
Cualquier actividad que desplegamos genera conocimiento empresarial, nuestra experiencia, vamos aprendiendo cosas, vamos internalizando cosas y eventualmente a algunos se les ocurre cómo hacer mejor las cosas. Es evidente que a nosotros nos va a costar mucho encontrar formas de hacer mejor las cosas que McDonald's, pero a un tío que está trabajando en McDonald's igual se le ocurre. ¿Qué podrá hacer ese tío? Puede poner McQueen. De esa forma ejerce un poder de negociación, si lo queréis llamar, con su proveedor que el trabajador de monopolista legal no puede hacer. Por lo tanto, aunque McDonald's parezca que es un trabajo precario, realmente a los trabajadores de McDonald's, y gracias a que McDonald's no es un monopolio legal, crecer en la generación de conocimiento empresarial y eventualmente ponerse a competir con McDonald's si McDonald's no les da las condiciones de desarrollo que precisan. Por lo tanto, no es mal trabajo visto así. En cambio, el tío que está trabajando para un monopolio legal, todo ese conocimiento empresarial que genera no es capaz de ponerlo en valor fuera de esa empresa. Por lo tanto, está al arbitrio de lo que sus jefes decidan hacer con su vida. Y mientras tanto, él está años y años trabajando y aprendiendo y a lo mejor tiene ideas buenísimas que pueden cambiar el mundo de las telecomunicaciones, pero que si su jefe es un cafre y en una organización burocrática normalmente va a tender a hacerlo porque no quiere correr riesgos, no van a salir a la luz. Luego, cuando hablemos de precarización, monopolios legales, por eso lo primero que te preguntaba, espera, estamos hablando... Claro, entonces, el momento en que eres un monopolio legal, el empresario destinatario del privilegio puede hacer dos cosas. Puede decir, mira, no me voy a liar con los sindicatos, no voy a tener problemas laborales, parte de la tartita para ellos. Y se la llevan. O puede coger y decir, mira, como realmente este monopolio legal es una mierda, o sea, no me da demasiada rentabilidad, a machacar a estos tíos que es que además no pueden salir de aquí. Porque lo que saben hacer solo tiene valor aquí, porque fuera está prohibido hacerlo. Con lo cual les puedes... En España yo creo que en general no ha sido el caso. En general a los trabajadores de monopolios públicos, vamos, el metro lo están moviendo todos los días, o sea... Paco. Sí, claro, por eso. Que el otro lado del monopolio en este caso es el monopsonio. En el caso de los trabajadores, si están atrapados es porque tú eres el único, el monopsonio, el único comprador, el otro lado del único vendedor. Pero eso es relativamente raro. Y a veces se forma porque la gente ha caído en la trampa de mamar ahí y decir, bueno, no hay otro proveedor alternativo porque lo has prohibido inicialmente y ahora no tengo dónde irme y estamos los dos atrapados el uno con el otro. Agree. A mí se me ocurre, antes has preguntado que si hay sitio para el empresario, y yo creo que sí que lo hay, y estoy de acuerdo con Fernando que cuando hay un monopolio el empleado pierde completamente la actividad empresarial, le da miedo cuestionar las ideas que se le ocurren porque le castigan, en la cúpula suele entrar gente que es un enchufado del 10 y son inútiles empresariales, entonces yo creo que sí que, como él ha dicho, hay huecos para la empresarialidad, pero es que en España hay que aprender empresarialidad, la gente le da miedo. Mis padres eran acta de magisterio y trabaja en la administración pública. En mi casa, desde que era pequeña. ¿Que vas a vivir? Fenomenal. Pues esa teoría de nuestros padres hay que eliminarla, no hay que competir y hacer un mercado productivo, porque si no te vas a quedar sin nicho en el que trabajar. O sea, que yo creo que sí. Por comentar lo que dice Maite, a mí me parece muy bonito y de hecho mejor animar a la gente a que sea empresaria. El problema es que si el enemigo es muy potente y está muy bien organizado y tú insistes en ser empresario y ellos pueden fácilmente cortarte la cabeza, ellos se van a reír de ti. Es decir, no es extraño que en España tanta gente quiera ser funcionarios, que son los que tienen la sartén por el mango de momento. Igual, eventualmente la cosa cambia, pero... Cosillas, me ha gustado mucho tu charla. A ver, sobre todo me parece muy importante Ya me he preparado, Paco. Esto es el comienzo, luego al final... No, es muy importante la diferencia entre descripción y prescripción. Una cosa es que utilices un modelo para describir la realidad y otra es... Vamos, yo nos enseño a mis alumnos de filosofía moral como la gente de repente pasa de... Estamos describiendo las cosas, podremos discutir si la descripción es acertada o no, pero de repente pasamos al hay que y tenemos que, y entonces esto es obligatorio. Y dices, oiga, ¿cómo hemos pasado de aquí para allá? Es que no... el fenómeno de la colusión es que es generalizado. O sea, el matrimonio es un pacto de colusión. Es decir, tú, restricción de competencia, ¿te ha quedado claro? A partir de ahora solo conmigo y los demás no.
O las demás, obviamente. Para mí la duda es si es eso colusión dependiendo si es simétrico o no. Los principales generadores de colusión hoy día son los sindicatos. Todo el mundo decir, tú aquí dentro y no te muevas, tú eres un soldado más, estate callado y haz lo que dicen los demás y nada. Y luego, cada vez que una empresa contrata a un trabajador también es un pacto de colusión, es decir, solo trabajas para mí, no le vayas contando a la competencia lo que estamos haciendo, es decir, es lo más natural. El pretender evitarlo es absurdo, la gente siempre lo va a intentar. Cuanta más información haya, pues probablemente mejor sería bueno que la gente denunciara, oiga, sospecho que estos están entrando ahí en mecanismos de colusión, no por prohibirlo, sino decir que probablemente sus precios estén muy por encima de los del mercado. Emprendedores buscan entrar o compradores buscan otra cosa. Sí, de hecho este es un punto interesante porque una de las colusiones más extendidas, como la entendería una autoridad de la competencia, es las sociedades anónimas. Ya dices, ¿qué dices, tío? Bueno, vamos a ver, me voy a explicar. Imaginar que Telefónica quisiera comprar a Vodafone o llegar a un acuerdo con Vodafone. Bueno, esto es colusión, se van a poner de acuerdo, entre los dos tienen 90% de cuota de mercado, no sé qué, no sé cuánto. Bien, vale. Pero vamos a hacer un zoom en Telefónica. ¿Sabéis de quién es Telefónica? Muchísimos accionistas que todos piensan que hay negocio en las telecomunicaciones. Todos tienen en común que creen que en telecomunicaciones se puede hacer negocio. Pero no han optado cada uno por decir, pues yo hago mi chiringo, yo hago mi chiringo, yo hago mi chiringo, yo hago mi chiringo. No, se han puesto todos de acuerdo, han coludido y se han puesto todos de acuerdo. Y para desgracia de la autoridad de la competencia, en vez de tener 10 millones de proveedores de telecomunicaciones, que era lo que ellos querrían, han dejado a estos 10 millones de accionistas que coludan y solo hagan una empresa. Fijaros. O que se concentren, podéis poner como diga. Lo cual, yo lo utilizo en la tesis, en mi tesis, para llevar al absurdo el tema de la colusión. Pero a ver, ¿por qué usted para aquí? Porque no ha parado antes, cuando 500 accionistas se pusieron de acuerdo en ofrecer servicios de telecomunicaciones. Si usted se hubiera dado cuenta, tendría 500 proveedores. Y no se dio cuenta y dejó 500. ¿Y ahora por qué pone el límite en estos tres? ¿No? Un poco al hilo. Cuando son dos separados, siempre es un escándalo. Y cuando hay la fusión, ¿no? O sea, si están, yo qué sé, pongamos que Gas Natural y Iberdrola están tal. Ahora, hay la fusión, ya se llama Gas Natural y Iberdrola. Pues ya pueden hacer lo que quieran. Bueno, yo ahí matizaría que... Pero ahí van contra las concentraciones. Claro, por eso digo. Pero continuamente lo está bien. Sí, pero... Depende cómo sean las concentraciones. Si les interesa a ellos, si son sus amigos, se permiten. Y si hay inconvenientes de algún tipo, o sea, es que el otro día yo estuve en una reunión de un regulador de telecomunicaciones y decía, es que Telefónica tiene que dar servicio a toda Europa a sus clientes. Y yo, ¿cómo? No lo sé, pero lo tiene que hacer. O sea, el regulador te dice qué es lo que tienes que hacer, pero no cómo. Y tú no arriesgas el capital. Y dices, tío, yo sí también regulo. O sea, y le dices, ¿cómo lo haces? Y te dice el tío, no lo sé, pero hay que hacerlo. Y yo digo, muy bien, no lo sabéis y reguláis sin saber cómo se va a implementar. Y los costes de la regulación. Da igual, eventualmente también te dicen cómo. No te... De momento no, dales tiempo. Hombre, que no te digan cómo, al menos es una regulación menos opresiva. Pues por eso digo que al final te dicen también cómo. No. Está diciendo, da de comer a estos. Bueno, no me está diciendo ni qué, ni cuándo, ni a qué. Los comentarios que voy a hacer ahora, en la parte prescriptiva estamos básicamente de acuerdo que lo que hace falta es libre mercado, aunque aclarando, libre mercado no quiere decir libertad de entrada que te puedas instalar de cualquier manera. Yo no puedo ir al parque de atracciones y decir voy a montar aquí mi chiringuito, ¿no? Porque eso es del parque de atracciones. Entonces ellos tendrán limitadas sus concesiones ahí, eso, claro. Eso está claro. Entonces el Estado te dirá, es que nosotros somos dueños del territorio y esto es como un gran parque de atracciones en que nosotros concedemos las concesiones. Ahí empezaremos a estar en desacuerdo, obviamente. Me recuerda a esa Huerta, obviamente, porque haciendo caricaturas de los neoclásicos. Es verdad que los neoclásicos en muchas cosas son muy criticables, pero si te quedas en la caricatura y decir que no utilizan el tiempo para nada, que sus modelos no incluyen el tiempo, es que eso es falso. Eso es cualquiera que vaya y se lo mire, ve, oye, aquí hay una variable que pone tiempo. Luego hay modelos que son de un solo instante, son absolutamente diacrónicos, pero hay modelos de 2 periodos, de 3 periodos, incluso modelos de infinitos periodos. Que luego dices que no tratan el tiempo como nosotros, subjetivo, creativo, tal. Eso sí.
pero no exageremos tanto. Pero a ver, Paco, cuando los neoclásicos utilizan el tiempo, lo utilizan no en la concepción de continuo, sino en la sucesión de estados, en la concepción de sucesivos estados de equilibrio. Por lo tanto, no utilizan el tiempo más que para engañarte. Te ponen el T y te dicen que es el tiempo y hacen un modelo que ellos llaman dinámico, pero que no es dinámico, que es una sucesión de mercados estáticos. Internamente, en cada uno de esos casos, siguen considerando que hay simultaneidad de actuaciones, siguen considerando que hay instantaneidad de procesos, etcétera, etcétera. O sea, no engañes tú tampoco. No, o sea, ten cuidado con también, ¿no? O sea, porque hacer integrales y derivadas está chupado. Me refiero, o sea, si tú consideras un modelo con 2 instantes y luego haces una integral, pues puedes poner hasta infinitos instantes y alguien pensará, no, ya ha metido el tiempo en su modelo. No, ha metido una sucesión de estados estáticos en los que no se considera el tiempo. Es más, si lo llevan al infinito, lo que consideran es estados estáticos sucesivamente muy pegados, pero estáticos, no dinámicos. La concepción esencial del tiempo siguen sin considerarla en sus modelos y eso es lo que es importante, que poner variables las podemos poner todos. Hasta hay algunos que ponen la variable emprendedor y lo modelan como el coste de emprender, pero eso no es el emprendimiento, porque el emprendimiento en la economía austríaca parte de una idea que a nadie se le ocurre y eso no es modelable. Entonces no lo puedes poner de ninguna forma, no lo puedes poner ni como un modelo de probabilidad, porque es un conocimiento radical, no hay una probabilidad ex ante que tú puedas determinar de que se te vaya a ocurrir a Steve Jobs el iPad. Pues es que tú mismo estás diciendo lo que te he dicho, el problema no es que no incluyan el tiempo, sino que asumen que la sucesión de estados en el tiempo siempre es de equilibrio, o estás muy cerca del equilibrio, no es tan dinámico y que no hay innovación. Eso sí, pero no digas que no hay tiempo, porque entonces que los demás van a decir, esta gente no podemos discutir en ello, pues no son serios. Luego, aunque las descripciones sean muy simplonas del modelo de competencia perfecta, en algunos casos se aproxima mucho. En el caso de los mercados organizados, Chicago, por ejemplo, donde se intercambian materias primas, las materias primas están súper estandarizadas. Las ofertas y los últimos intercambios, todo el mundo va sabiendo. No hay conocimiento perfecto en el que todo el mundo sabe cómo ha sido la cosecha en todas partes, pero al menos toda la información tiende a estar muy concentrada y ser muy relevante. Y no hay big players que dominen el mercado. Luego, al menos para algunos sitios, sí, vale como una buena aproximación descriptiva. De nuevo, descriptiva. Claro, ¿no? eso es lo importante. De hecho, ahora con todo el tema de la crisis, hay gente que ya está metiendo la pata a decir, bueno, es que todo el problema de los CDS, los seguros de impago, si estuvieran concentrados en un mercado organizado, no habría ningún problema. Y llega la gente que entiende de esto y le dice, oiga, que no, es que los CDS la gente los hace a veces, digamos, a mano y particulares, precisamente porque no se pueden estandarizar, porque cada uno quiere el suyo con sus características y tampoco quiere que el resto del mundo se entere. No quiere transparencia, quiere precisamente una opacidad, digamos, competitiva. Mantener tu información privada para ti y no que todo el mundo lo sepa. No perdáis de vista un poco esto, también es importante, ¿no? Hemos hablado del descriptivo. Si yo no digo que el modelo de competencia perfecta no encaje y se puede utilizar, de hecho, cuando los neoclásicos lo crearon, los que lo crearon no pensaban que fuera a prescribirse y lo utilizaron y les sirvió para llegar a conclusiones que puedan ser aceptables. Y como dice Paco, puede haber mercados que funcionen razonablemente y entonces sus decisiones, sus consecuencias sean reducidas. Pero eso no quiere decir nada con respecto a que lo tengas que usar como modelo. No es un modelo, es un modelo para los mercados de materias primas en Chicago. Que el proceso emprendedor, después de mucho afinar, resulta que te llega a que lo óptimo para la sociedad es el modelo de competencia perfecta. Y lo construye, pero no en otros sitios. Bueno, yo quería contestar a José Ignacio que lo que dice de... Tú sabrás dónde te metes. A ver, que los chinos es verdad, ellos dicen, su filosofía es, si yo tengo que tardar 12 horas para obtener el mismo producto, o sea, la prueba es las tiendas de chinos, o sea, ellos están hasta las 2 de la mañana y dicen, a ver, ¿por qué están las tiendas de chinos? Porque ofrecen un servicio, porque antes estaban las tiendas de ultramarinos, han desaparecido y siguen estando las tiendas de chinos. A ver, el tema es, por una parte, fenomenal, porque tú dices, quiero hacer lentejas, está la tienda de chinos, a las 2 de la mañana, antes estaba cerrado, ofrecen un servicio que la sociedad valora. Vale, hasta ahí perfecto. El tema de los derechos laborales, que antes decía, y se llama en sociología, se llama nicho laboral, es decir, cuando son empleos mal pagados, mal retribuidos, con horarios largos, se llama nicho laboral.
Yo, por una parte, la pregunta, habría dos opciones. O sea, yo entiendo fenomenal lo que tú has explicado del mercado, mercado libre, sin barreras. Por ejemplo, pues salía el otro día que una empresa de churros estaba vendiendo churros a máquinas de hacer churros, a China, no sé qué, y que lo había puesto en Internet. Y bueno, pues es una empresa que está ahora boyante, ¿no? Desde ese punto, pues ¿quién se imagina que vendiendo una máquina de churros eso puede salir adelante? O no sé, a ver, ser emprendedor, pues por una parte eso incentiva pues el mundo ahora global que tenemos, Internet, no hay barreras de mercado, eso favorece un montón el mercado. Ahora ¿qué restricciones? Porque en ese aspecto, digamos, sería bueno, positivo. Pero en el otro lado, en el lado, por ejemplo, de decir, la tienda de chinos, ¿cómo están? Pues yo te digo las condiciones. Las condiciones es que tienen la familia, el niño trabajando, que me parece bien porque es una sociedad que, un modelo de familia que todos trabajan y eso es un buen aprendizaje. Pero tampoco pagan, según lo que dicen comerciantes, no pagan seguridad social, en fin, una serie de cosas que la pregunta sería lo siguiente, ¿cómo se resolverían en temas humanos, de derechos humanos, los costes? Lo que ha hecho antes esta chica, que eso la pregunta es decir, ¿qué respuesta se plantearía eso en la regulación esa de competencia que has planteado? Yo creo que ya te dije que antes que realmente ese tema supera con creces el modesto planteamiento que yo traía aquí, ¿no? Entonces, no creo que haya una cosa que se pueda resolver desde el punto de vista de competencia. No sé si quieras hay algo que resolver, eso es otro problema. O sea, yo no sé si hay ahí realmente problemas o no. Pero los problemas, si los hubiera, yo creo que la regulación de competencia ahí, ¿qué le va a hacer? No. Digamos que la regulación de competencia tiene estos 3 puntos que he puesto ahí y ahí yo no veo ninguno de ellos pintado. No sé si... O sea, y luego estaría el otro tema, pero ya está limitándome de lo que yo trato de venir a contar aquí hoy, ¿no? Que es, pero ¿hay algún problema en eso? O sea, ¿cuál es? Es que yo lo que no veo es el problema. ¿Que haya algún problema? Claro. ¿El problema? O sea, ¿el problema para quién? Porque la sociedad está mejor porque tiene servicio de chinos. Los chinos están bien, hombre, podrían estar mejor como yo también podría estar mejor en tal, pero no están mal porque lo hacen. El niño chino seguramente esté mejor que en China. Yo qué sé, es que no lo entiendo. Paco quiere hablar. La competencia siempre es un problema para los que tienen que competir contra ella. Y la competencia es un bien para los que se benefician de ella. Es decir, yo quería haber estudiado psicología porque era un 95% de tías, pero me enteré demasiado tarde. Y entonces dije, ¿qué hago en 10? De todas formas, ahí elegí físicas donde la proporción era la contraria. Paco, pero ahí tengo que corregirte un momento. Ahí está siendo estático. El efecto dinámico de haber tú cogido psicología hubiera sido que el 90%. Pero no tenía espíritu empresarial. Entiendo tu preocupación siempre es pobres trabajadores que les están obligando a competir. Yo digo, vamos a ver, ¿han nacido con la palabra trabajador de este sector únicamente? Que si es tan fácil explotar, entre comillas, a la gente, que monten ellos su tienda y se pongan de jefes. Si tienes iniciativa, te pondrás... Y luego dices, eso probablemente va a expulsar a los españoles de ese sector. Sí, pero es que es ley de vida. Si hay otros que lo hacen mejor y están dispuestos a dejarse la piel... Pues dedícate a otra cosa, macho, la vida es así. O acepta un nivel de vida más bajo, es decir, pues yo no voy a trabajar tanto, pero tendré un nivel de vida más bajo. Los chinos es que culturalmente son así, a sus hijos les machacan a estudiar, les machacan a decir exige, y el español ¿qué hace? Se traga 4 horas de televisión y dice, ¿qué vida tan de puta madre tengo? Bueno, no, vamos a ver, el mercado tiene cosas muy buenas y cosas muy duras. Eso es así, es decir, cosas muy buenas. Pues que a largo plazo cada vez tienes más productos, más baratos, vivimos más, tienes mejores medicinas, más productos, tal. Ahora, para conseguir eso, ¿cómo lo hacemos? Pues compitiendo. ¿Y qué ocurre? Que formas de producir que son superadas por otros, pues te dejan en la calle. Entonces, ¿tiene que haber mecanismos para suavizar eso? Sí. Formación continua, familia, ahorro, lo que sea. Hay gente que incluso te dirá seguro de desempleo. En el momento en que tú quites eso, directamente estás renunciando a mejorar. Y
por tanto, si no permites competir a los que ya están mal, los estás condenando a estar muy mal toda su puta vida. Lo cual es bastante jodido porque lo que nosotros a lo mejor decimos ahora a los chinos era lo que decían los americanos de los españoles. Mira, se llevan las empresas ahí de coches porque los tíos producen menos en el año 60. Entonces, y al final nosotros diríamos lo contrario, decir, joder, pero si es que ellos, fíjate todo lo que tienen, ahí tienen autopistas, tienen no sé qué. Entonces, es como un proceso. Evidentemente es muy duro en el aspecto que te puedes quedar fuera, incluso haciéndolo bien. Pero la pregunta, a ver, yo totalmente de acuerdo, yo a los chinos a ver, son los mejores, ahora tienen trabajando 11 horas, ya termino, perdón, yo no quiero monopolizar, trabajan mucho tiempo, les tiene trabajando en las tiendas 12 horas y luego son los mejores estudiantes. O sea, es verdad que el aprendizaje que reciben pues otro alumnado, que es el pasivo, que se espatarra y no copia bien ni la corrección de su examen, eso no es un modelo educativo. Yo ahí totalmente de acuerdo. El tema es, a ver, lo que tú has planteado en tu charla, se ha pensado para regular los mercados, las competencias de regulaciones, tú propones o sea, que sea libre totalmente. Entonces, lo que dice José Ignacio, se prevé hasta dónde se debe regular, quiero decir, porque hay cosas que son muy positivas, pero ya hay cosas que veo que, bueno, a lo mejor lo que acaba de decir esta chica, que es que ahora todo el mundo está mal pagado. Antes era cierta clase, pero es que ahora hay arquitectos mal pagados, ingenieros mal pagados, médicos mal pagados, entonces, ¿qué hacemos? ¿Emigramos? Pero ¿quién ha dicho que el mercado aquí sea libre? No, o sea, claro. La que tú has propuesto es... Sí, pero lo que yo he propuesto, por eso he insistido mucho todo el rato y sobre todo a tus preguntas. Yo soy muy modesto, yo aquí solo hablo de derecho de la competencia, pero muy modesto. O sea, me refiero, incluso imagínate que nos hacen caso en derecho de la competencia. Te queda todavía fiscal, urbanismo, no sé, di algo que nos queda por quitar esa regulación. Lo que te imagines está regulado. Cuando quitemos toda esa, la laboral, la fiscal, entonces verás que mágicamente esos trabajos precarios de repente se ponen en valor. Ya se pueden poner en valor y si ese trabajo la sociedad no lo demanda, lo que ha dicho José Ignacio, caput. Pero como lo demande, se pone en valor. A priori no podemos saber cuáles son. Lo que sí te digo es que lo que pasa ahora no tiene nada que ver con un mercado libre. Pero no por esto, ¿eh? Esto es lo de menos. O sea, si yo digo, me voy a ir a lo mío, Telefónica, y tiene regulación, muchísima regulación basada en esto y tal, y regulación asimétrica. El efecto de quitar esa regulación es 1% en comparación con bajar los impuestos del 35 al 25%. ¿Me entiendes? O sea, que yo aquí me vengo a pelear por un trocito ridículo. Yo soy limitado y modesto. Yo estoy peleando por una mierda, con perdón. Porque si fuera de verdad ambicioso, yo me pelearía por que los impuestos bajaran del 35 al 25. O, incluso a lo mejor más importante, para que el dinero dejara de ser el euro y fuera el oro. Y los bancos tuvieran coeficiente de caja del 100%. Esa va de... pero digamos que hay que ponerlo todo... Pero hay que ponerlo... Esa ha sido para que Paco se ponga nervioso. Y así, a lo mejor, para distraerle y que piense en otras cosas. Pero realmente esto es muy poco... O sea, a ver, es interesante y ocurren cosas, pero a la hora de la verdad, si lo ponemos en contexto en la sociedad, hay regulaciones que están afectando nuestra vida mucho más, pero mucho más que esta. Esta tiene efectos y muy importantes y muy graves y posiblemente si esta fuera la única nos jodería completamente la vida a esta. Pero ahora mismo el caso es que, me dicen, el caso es que hay muchas más importantes. Yo creo que las tuyas afectan, son preguntas sobre las otras regulaciones, ¿no? Que ya me han dicho que no, Paco Capella. La pregunta humorística es si te parece legítimo que Telefónica venda una capacidad de conexión tal que si todo el mundo la exigiera a la vez, no podría prestarla. ¿Eso a qué se parece? No contestes. Eso se llama gestión de recursos escasos, Paco Capella. Y los bancos no pueden hacerlo, claro. No, a lo que voy es al otro. Está para la siguiente. Volvemos a mi libro, que te estaba contando antes. Cosas descriptivas. La variedad, esto solo por si os interesa es una pequeña pijada. La variedad en los mercados, normalmente la gente se la plantea como buena para el consumidor de capacidad de elegir. Pero que sepáis que muchas veces las empresas introducen variedad o se intentan diferenciar de otras para que no puedas comparar. Es decir, lo hacen adrede, decir,
saben que todos tenemos limitaciones cognitivas y digo, si veo producto aquí a 100, mismo producto a 110, me voy al de 100. Entonces, ¿qué hacen? Le meten un pequeño cambio al de 110 y así te dejan, no sé cuál elegir. Entonces, se llama price discriminación de precios y lo están haciendo constantemente. Es decir, ellos están defendiendo de tu intento de decir, yo voy a comparar entre vosotras, pues ellas te dicen, pues te lo voy a poner difícil y voy a intentar manipularte, como sea. ¿Qué gran planificador central se está perdiendo? No. Y lo último, otra cosa, insistes, y una última característica de los mercados, tú lo planteas todo desde una postura que me parece a veces solo ves el lado subjetivo de las preferencias de los consumidores. Es decir, si hay esta red, es porque los consumidores han querido que sea así. Hay características del mercado que no dependen solo de las preferencias de la gente, sino de las características del propio bien. Los bienes de red, y la telecomunicación es un bien red, tienen esa característica curiosa, que son de red. Una vez hay montada una red, es muy difícil montar otra. Tienes que hacer alguna argucia o ver cómo te lo montas. Pero Paco, muchas gracias, por cierto, por todas las preguntas, que no te lo he agradecido ninguna vez. Muchas gracias a todos. Los bienes en red no los puedes definir a priori, los defines a posteriori. O sea, tú a priori no sabes si un bien va a ser su prestación de servicio óptima para el usuario, sirviéndose como red o no. Por lo tanto, a priori tú no puedes determinar nada. Fernando, se llaman redes de telecomunicaciones y cuando ves a nivel ingenieril, ya no mercado, dices, coño, esto tiene una estructura de red y lo que quiere todo el mundo es estar conectado a una red compartida. No lo discuto, pero la cuestión es que a priori, a dar un servicio, tú no sabes si la forma óptima de satisfacer las necesidades de la sociedad va a ser con una solución técnica en red o de otro tipo. A posteriori lo podemos saber, pero es ante... Con las eléctricas era muy claro que haya generación única o multigeneración. Ya, pero vuelvo a lo mismo. El siguiente punto es lo de las barreras de entrada a menudo es por tamaño de la inversión en capital, que de nuevo es una cuestión no solo de preferencia, sino técnica. No puedes montar una central nuclear pequeñita. La mitad de una central nuclear tiene un tamaño mínimo bajo el cual es técnicamente imposible y económicamente ya disparatado. Pero claro, eso depende de la capacidad de emprendimiento y una vez más está sujeto a incertidumbre radical. Yo siempre pongo el ejemplo de Islandia. En Islandia, macho, todas las granjas tienen pinchan un palito y sale humo, tío, ya está. Porque es una característica objetiva de Islandia. No, macho, no, porque a alguien se le ha ocurrido hacer eso. Y porque es una característica de Islandia, por ambas cosas. No, pero, oye, que... Sería un poco tonto. Pero a alguien se le ha ocurrido hacerlo y entonces te ha generado una estructura del mercado energético en Islandia que no tiene nada que ver con España. Y si algún día a uno se le ocurre otra cosa, a lo mejor volvemos a tener otra cosa. Yo insisto, la forma en que tú prestes el servicio, claro que va a depender de la estructura de capital productiva y de la estructura natural y tal igual, pero no sabemos qué forma va a tomar. Eso depende de la capacidad de emprendimiento y de las ideas que se le ocurran a la peña. En Islandia te aseguro que por mucho humo que haya debajo de su suelo, si no se le ocurre nada de pinchar un pincho, no tienen esa central. Es que era una idea muy difícil de llegar a ella. Paco, yo sabes que tengo mis limitaciones. No me quedas nada porque es verde. Yo no estoy tratando de que sea natural. Es verde. Ya he dicho. A ver, yo corto ello. Muy interesante. Muy interesante el debate, pero yo creo que ya ha desbordado ligeramente el tema que aquí nos reunía. Bueno, a todos los que vienen les regalamos un libro, en este caso el de Bastiat, no podía ser otro, por la famosa petición de los fabricantes de vela por la competencia desleal que les hacía el sol. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, aquí tienes Muchas gracias. el libro. Muchas gracias.